magnífico en la Ciudad de México, precisamente de DXN. DXN es una compañía internacional en más de 175 países y actualmente está dando mucho de qué hablar precisamente aquí en Monterrey, aquí en este país. Pero queremos decirles a ustedes que las personas que las invitaron no se equivocaron, porque es un excelente producto. Yo en lo personal tengo 6 años tomándolo y estoy muy contento, ¿sí? Ahora que estuve en Malasia, yo estaba comprometido con mi hermano para estar 5 años en la compañía, a ver cómo me iba, porque de que son buenos los productos son buenos, pero también estamos buscando la libertad financiera. Entonces cuando fuimos a Malasia y vimos el poder de este dragón empresarial, me comprometí a otros 50 años. Es muy importante, y mi hermano, el ingeniero Carlos Salazar, de la Universidad de Ingeniería de Monclova, dice, aunque mi hermano Ángel se salga y conste que él me invitó, yo nunca me saldré de DXN. ¿Por qué? Porque estamos personas que teníamos una penosa enfermedad y nos ha ayudado mucho el hongo Reiki, ¿sí? Yo no quiero discutir con nadie, porque a veces me dicen, ya te curaste, ya no tienes problemas. Lo que se ve, yo digo que no se pregunta. Yo me siento de maravillas. Ya hace 6, 7 años me hubieran visto y daba yo pena. Tenía de todo, hasta cáncer de cartera. Y ahora búsquenle un defecto a don Ángel. Adelante, Rocío. Buenos días, DXN. Buenos días. ¿Sí se oye? No. Sí, a ver. Muy poco. No se oye. Bueno, si quieres porque yo no tengo integrado. Bien, ¿cómo están todos? Bien. ¿De veras bien? Bien. ¿Ya están listos para una gran conferencia que nos va a hacer por favor de compartir? Madame Jane Yao viene de Malasia, ahorita trae una gira bastante acelerada. El sábado tuvimos oportunidad, los que fuimos a México, de escuchar un adelanto de lo que trae ahora para nosotros, ¿verdad, don Ángel? Así es, exactamente. Y estuvimos el sábado festejando el 6º aniversario en México, en el Teatro Metropolitan. Estaba el teatro casi a reventar y fue una emoción muy bonita. Pronto a ustedes les va a tocar andar por allá para que vayan haciendo el esfuerzo de ir avanzando en este gran negocio. ¿Cómo se le hace, don Ángel, para empezar a recorrer el sendero que tienen por delante? Lo primero que tenemos que hacer, Rocío, es hacer los productos del producto. Así es. Sí, les quiero decir que hace unos días escuché a Lidia porque una señora le decía, estoy tomando las cápsulas del Ganoderma, estoy tomando también la espirulina. Debo de tomar aparte el café y el chocolate. Y le digo, mira madre, vas a tomar dependiendo de cómo esté tu bolsa. El que tiene lana va a tomar de todos y el que no, el puro cafecito. Y me gustó mucho porque es la verdad. Por eso nosotros invitamos a la gente a que hagan el negocio. Si se dan cuenta, la mayoría de líderes les pedimos que no vendan, que inscriban gente. Ahí está la clave. Mi hermano tiene mucha gente, yo tengo mucha gente, Rocío, Alberto, todos los que tenemos gente, el producto nos viene saliendo gratis. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo se deja de convertir en trabajo y se convierte en vacaciones interminables en esta compañía. Y a ver, quisiera conocer a las personas que vienen invitados por primera vez, que nos hagan favor de ponerse de pie para que le demos un fuerte aplauso a las personas que son invitadas. Miren cuántos invitados, un fuerte aplauso. Un aplauso primero para ellos. Bienvenidos. Es muy importante para ustedes. Ahora los que son distribuidores por primera vez, que ya están registrados y que es su primera capacitación, también que se pongan, yo creo que muchos de los que se pusieron de pie. A ver, los distribuidores, Bien, un fuerte bienvenidos, aplauso un aplauso para ellos. Bien, un fuerte aplauso porque ellos tomaron la decisión de pertenecer a DXN. Ahora a nuestros agentes estrella también queremos que se pongan de pie, nuestros agentes A ver, los estrellas calificados, todos. Un fuerte aplauso a ellos. Un aplauso. Esta es una escuela de líderes que estamos recorriendo un camino que tiene 24 peldaños y vamos a llegar, primero Dios, a... Ahora siguen los rubí, de pie todos los rubí, los que tienen 3 estrellas, abajo. Un aplauso. Allí empieza la carrera de DXN. Quisiera que los diamantes nos hicieran favor de pasar también los diamantes, por favor, los líderes. Todos los diamantes, por favor. Pasen al frente, por favor. Si son tan amables, los diamantes de pasar al frente, para que nos tomen la foto grupal así de inmediato, para que vea la gente bonita lo que está pasando y de lo que se está perdiendo mucha gente. Esta gran familia crece año tras año. Así es. Tuvimos la oportunidad de ver desfilar más de 50 diamantes
alcanzaron el rango el año pasado. Miren cómo crece la familia. Si se recuerdan cuando vino la señorita Joan, pasamos los diamantes y cabíamos en el... Miren, bueno, pues vamos a tomarnos la foto del recuerdo. Madame. Bueno, pues... Un aplauso a todos los diamantes. Que se están encargando de ustedes de acompañarnos en este sendero, de ir asesorándolos, de ir capacitándolos y apoyándolos, porque recuerden que es trabajo de equipo como vamos a llegar a la cima. Muchas gracias, pasen a su lugar. Un aplauso bien fuerte de Ganoterapia. Muy bien. Muchas gracias a todos los diamantes, porque estas conferencias se logran con trabajo en equipo. A cada diamante nos invitan para que a su vez invitemos a nuestra red, que vayamos haciendo la labor de invitarlos. Estas oportunidades hay que aprovecharlos. Claro que sí, 2 o 3 Rocío. veces al año. Algo bien importante también que tiene DXN, y le queremos decir a ustedes, es que cuando te pones a invitar gente y tu gente se pone a invitar gente y te preparas y te capacitas, la compañía te regala viajes. Ahorita el otro mes nos vamos a ir de viaje un grupo que nos ganamos el viaje a Perú, a Machu Picchu, gracias a Dios. Entre ellos está el ingeniero Carlos Salazar y su esposa, Alberto, está su mamá, están todas las personas que empezamos, ¿verdad? Y muchos se van a ir a Malasia a fin de año. Son los pioneros que empezaron el negocio de DXN aquí en Monterrey, y no se preocupen, si ustedes se apegan a lo que dice el kit de distribución, que tenemos que hacer reuniones. En esas reuniones damos a conocer los productos, les damos degustación, les platicamos nuestro testimonio, y la gente, muchos de ellos van a tomar la decisión de decir: yo también quiero estar en DXN. Muy bien, ¿ya están listos? Sí. Por favor, a ver, me lo van a demostrar que están listos. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. Buenos días, DXN. ¡Viva México! Otra vez, ¿están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Sí. Buenos días, DXN. Gracias. Bien, pues bienvenidos todos. También tenemos distribuidores que vinieron de lejos, de Monclova, también de Saltillo, personas que no sé si alguien venga de algún lugar diferente de Nuevo León. ¿Quién viene de fuera? ¿Está de General Bravo? Un aplauso. ¿Quién más viene allá? ¿De dónde? De Paredón, Coahuila. Vean, hacen el esfuerzo de recorrer muchos kilómetros para estar aquí. Y ahora es el tiempo de introducir a nuestro gerente de marketing. Les pido un aplauso para el señor Eric García. Él ha estado trabajando con la compañía de DXN en México. Ha recorrido muchos kilómetros de toda la República, por carretera, por aire, y todavía le falta mucho por recorrer. Un fuerte aplauso y es su tiempo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Ah, eso suena muchísimo mejor. Un favorzote antes de comenzar. Me gustaría que todas las personitas que están al fondo atrás se acercaran, por favor, para que nos escuchen. No se preocupen, lo único que van a recibir es muy buena información. Así que todas las personas que están ahí atrás, por favor, acérquense, no pasa nada, por favor. Acérquense sin miedo, aquí ahí vas haciéndose al frente, por favor, para que puedan escuchar. Es un gusto, como siempre, estar el día de hoy aquí entre ustedes. Es un placer nuevamente estar en Monterrey, con gente trabajadora, con gente que siempre le echa ganas. Y el día de hoy traemos la mejor información. Una información que no solamente va a cambiar su vida, va a cambiar su estilo de vida, va a cambiar la manera en que ustedes viven DXN. ¿Les gustaría cambiar su vida? Sí. ¿Les gustaría mejorar su vida? Sí. El día de hoy van a recibir información que va a cambiar absolutamente la manera en que ustedes viven. De verdad, pongan muchísima atención. El día de hoy tenemos una persona
muy calificada, que viene a enseñar, a compartir a cada uno de ustedes. Y lo más importante, viene a compartir con el corazón. Esta persona que va a hablar en unos minutos, ella no tiene absolutamente ni una sola persona aquí inscrita en México. Mas, sin embargo, ha tomado su tiempo para venir y conocer a cada uno de ustedes. Y lo más importante, compartir a cada uno sus conocimientos, su experiencia, con una sola razón, el que ustedes puedan mejorar su calidad de vida. Entonces yo espero que por favor le escuchen con mucha atención. Y lo más importante, que cuando ustedes terminen de escuchar esto y salgan de ese cuarto, compartan el conocimiento que van a recibir el día de hoy. Entonces, antes que nada me gustaría que por favor me hicieran esa promesa, que saliendo de aquí van a compartir los conocimientos que van a recibir el día de hoy. ¿Me lo prometen? Sí. Entonces, ¿están listos para escucharla? Sí. Entonces yo no voy a tomar mucho de su tiempo, quiero que por favor le escuchen a ella y me gustaría que por favor se pusieran de pie para recibir con un fuerte aplauso, como se merece, a nuestra invitada internacional del día de hoy. Viene desde Malasia, es un diamante corona ejecutivo de DXN Malasia, experiencia de más de 12 años con el Ganoderma. Así que por favor, me gustaría que le dieran un fuerte aplauso a Madame DXN. Para ella, por favor. Buenos días, DXN. Give yourself a big applause in here because you care for your health. Primero que nada, es un fuerte aplauso porque están aquí para cuidar a su salud. Prepare your heart. Primero que nada, antes de comenzar, quiero que cada uno de ustedes prepare su corazón. To be successful in DXN Ganoterapy, Para ser exitosos en la ganoterapia de DXN, it's not how many qualifications you have. no es cuánta educación escolar tengas tú. I put all my qualifications aside. Yo pongo todas esas calificaciones, esos estudios a un lado, I start from bottom. empezando desde abajo. I know nothing about Ganoderma. Yo no sé nada de Ganoderma. It took me 12 years to learn about Ganoderma, Me tomó 12 años aprender sobre el Ganoderma and I'm still learning. y aún sigo aprendiendo. Learning from you, Aprendiendo de ustedes, learning from the patients. aprendiendo de los pacientes. We have to team up. Tenemos que hacer un equipo. What I see the problems, health problems in the world. Lo que he visto de los problemas de salud en el mundo, Cancer is killing a lot of people. el cáncer está matando a muchas personas And diabetes torture a lot of people. y también la diabetes está alcanzando a muchas personas. All these premature death can be prevented. Todas estas muertes prematuras pueden ser prevenidas. I need your heart. Necesito su corazón, Heart of compassion. el corazón con compasión. Please hold your hands together. Por favor, unan ahorita todas sus manos. Hold like this. Todas unan sus manos, por favor. I need your heart to be together. Necesito que sus corazones estén juntos. We are the world. Porque nosotros somos el mundo. We are the sunrise people. Somos la gente que ilumina. We are going to contribute our wisdom of health. Vamos a contribuir a nuestra razón para la salud. Let us light our little candle together. Vamos a iluminar una pequeña vela juntos. And the small candle Y esa pequeña vela can light up the whole world. va a iluminar todo el mundo. We are going to give hope to all the sufferings. Vamos a darle esperanza a todos los que sufren. We are going to wipe away the tears of the sick people. Vamos a ayudar a toda la gente enferma. And let us use Ganoterapy to free people from illness. Y vamos a usar la ganoterapia para liberar a todas las gentes de enfermedades. And DXN, the one more market system is going to bless us in success. Y el sistema de DXN de un mundo mercado los va a llenar a todos ustedes de éxito. And DXN is going to give you good health, Y DXN les va a dar buena salud, wealth, riqueza and happiness. y por supuesto mucha felicidad. And this year, Y este año, DXN is 20 years old. DXN cumple 20 años, It has proven to the world le ha probado al mundo DXN products have blessed a lot of people to que los be productos de DXN pueden bendecir a muchas personas con buena salud. And the essence of one market, Y con el concepto de un mundo mercado, it blessed those people who believe in the system.
ha bendecido a esas personas que han creído en el sistema to be free from poverty, para que estén libres de to pobreza, achieve time freedom. para alcanzar su libertad de tiempo. So this year, Así que este año we are celebrating 20th anniversary. estamos celebrando 20 años en el aniversario. Let us say together, Vamos a decir juntos, hello to freedom. digan hola a la libertad, ¿ok? Me gustaría que ahorita vamos a decir hola a la libertad de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Vamos a contar hasta 3 y vamos a repetir con nuestro puño derecho en alto, di hola a la libertad, pero lo vamos a gritar con ganas, con energía, por favor. Cuando cuente 3 lo vamos a repetir 3 veces, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Están listos? Sí. 1, 2, 3. ¡Di hola a la libertad! ¡Di hola a la libertad! ¡Di hola a la libertad! Dense un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, pueden tomar asiento. It's my first time in Mexico. Es la primera vez que yo estoy en México I fall in love with Mexico. y me enamoré ya de México. I find the Mexican people, you are carrying a warm heart. Encuentro a la gente mexicana que es muy cálida en su corazón. I'm sure all of you are going to weave a good network of Ganoterapia network Estoy segura que ustedes van a tener una excelente red de ganoterapia to help the needy one out there. para ayudar a las personas necesitadas allá afuera. For those who do not know me, Para aquellos que no me conocen, I introduce a little bit about myself. voy a presentarme un poco. I was studying in England, Yo estudié en Inglaterra. specialized in cancer nursing. Me especialicé en enfermería para las personas con cáncer. That was in the 1970s. Esto fue en los 70s. Of course, to work in the cancer hospital, I cannot be happy. Por supuesto, yo trabajando en un hospital con pacientes de cáncer, yo no estaba feliz. So I left the cancer hospital. Así que dejé el hospital donde trabajaba. I worked in the maternal and child health, taking care of pregnant mothers and babies. Y me dediqué a trabajar en el cuidado de madres y bebés. And I was also specialized in public health nursing, which is specialized in health education. Y me especialicé en enfermería pública, que especializa en educación de la salud pública. In health education, I carry a mission is to teach people how to become healthy. En esta carrera yo me dediqué a enseñar a la gente cómo cuidar de su salud para ser saludables. But it was tough. Pero fue difícil. I do not find solution. No encontraba soluciones. And I also went further study into integrated health and nutrition Y por eso me puse a estudiar nutrición integral, with all the qualifications. con toda mi educación. You may be asking me why I'm in cancer. Tal vez ustedes me pregunten a mí por qué yo estoy aquí en DXN. My DXN journey began in the year 2001 Mi camino en DXN comenzó en el año 2001, when my dear father, cuando mi querido padre, who was suffering from high blood diabetes when he was, since he was 40 years old. cuando él empezó a sufrir de diabetes y presión alta desde que tenía 40 años, So when he was about 70s, cuando llegaba casi a los 70s, he developed all the complications of diabetes. desarrolló todas las complicaciones de diabetes. He had a stroke. Tuvo una embolia. So one day he had a stroke and I sent him to a hospital. Así que un día sufrió la embolia y fue enviado al hospital. His brain was filled with blood clots. Tenía coágulos en la cabeza, en el cerebro. And doctor had to operate on him to remove his blood clots. Y los doctores empezaron a operarlo para remover esos coágulos. 3 days later, 3 días después, he had another rupture. tuvo otra ruptura de vasos. And doctor had to operate again. Y nuevamente los doctores lo operaron. Within 1 month, En un mes, doctor operated 4 times on his brain. el doctor operó 4 veces su cerebro. And finally, Y finalmente, doctor said there was no hope for him. el doctor dijo que no había esperanza para él. I love my father very much. Yo amaba a mi padre mucho. I was trying to find solution for him. Tenía que encontrar una solución para él. But there was no way. Pero no había ninguna manera. I turned to God. Yo le oré a I Dios. prayed to God. Oré con Dios. Save my father. Le dije, salva a mi padre. And God sent a messenger. Y Dios mandó un mensajero. And he's my sponsor. Y él es mi patrocinador. When my sponsor came to me, Cuando el patrocinador vino a mí, he said he was a diabetic patient. él dijo que era un paciente con diabetes, With full of complications. lleno de complicaciones, And he took RZ, DXN, RZ, and GL. y tomó las cápsulas de RGGL de DXN, And he was free from the complications. y eliminó las complicaciones. For me to believe in RZ and GL, Para yo poder creer en el RGGL, I do not know what is Ganoterapia. yo no sabía lo que era el Ganoderma. So, but my sponsor did a good job. Entonces yo creo que mi patrocinador hizo un buen trabajo. He brought his medical record.
Él trajo todos sus registros médicos. I look at the medical record. Empecé a revisar estos registros Yes, he was a diabetic patient. y efectivamente él era un paciente con With diabetes, high blood pressure, con presión alta, kidney problems, problemas de riñón, vision problems, problemas de visión, gangrene toe, con gangrena en los pies, nerve problems. problemas de los nervios. So when I turned to the last page of his report, Cuando llegué a la última parte de su registro, a la he última was página, free from medications. él estaba totalmente libre de tomar medicamentos. I look at him. Lo vi a él. He's a healthy man. Era un hombre saludable. From a medical point of view, Desde el punto de vista médico, if someone who is suffering from diabetes with all the complications, si alguien está sufriendo de diabetes con todas las complicaciones, there's no way he looks so healthy. no hay manera de que se pueda ver saludable. I have to believe. Yo tuve que creer. So I let my father try DXN RGNG. Así que dejé que mi padre probara el RGL de And DXN. my father recovered completely from his stroke in 3 months. Y mi padre se recuperó completamente de sus embolias en tan solo 3 meses. I was thrilled. Yo estaba emocionada. What is in Ganoderma can solve the blood vessels related problems. ¿Qué hay en el ganoderma que pueda solucionar los problemas relacionados con los vasos sanguíneos? If this can solve blood vessels related problem, Y si esto puede solucionar problemas relacionados con los vasos sanguíneos, we can save mankind. podemos salvar a la humanidad. For the last 40 years, Por los últimos 40 años, people with cancer, personas con cáncer, people with diabetes, personas con diabetes, people with high blood pressure, personas con alta presión, and all these are because of blood vessels related. y todos estos problemas son causados por cuestiones relacionadas con los vasos sanguíneos. So I started to collect a lot of research papers. Entonces empecé a juntar muchas investigaciones, Papers from China, documentos de China, from Taiwan, de Taiwán, from New Zealand, de Nueva Zelanda, Australia, Australia, Canada, Canadá, United States, Estados Unidos, and I found the answer. y encontré. However, when I make comparison, Sin embargo, cuando yo empecé a hacer comparativos, DXN Ganoderma is the best. el ganoderma de DXN es el mejor. That's how I started my journey in DXN. Es así como comencé mi camino en DXN. I'm thrilled with the products. Yo estoy muy emocionada, asombrada con los productos. Knowledge is confidence. El conocimiento es confianza. With the confidence I have, Con la confianza que yo tengo, I started to share with a lot of my patients. empecé a compartirlo con muchos de mis pacientes. I started to share with my sidelines. Empecé a compartirlo con las personas que no son de mi red. When I have a big pool of testimonies, Cuando yo tengo una gran cantidad de testimonios, they are my case study. esos son mis estudios principales. I started to have mission. Empecé a tener una misión. I came to DXN is not because I want to become millionaire. Yo no llegué a DXN porque quería ser millonaria. I want to spread the wisdom of health. Yo quería esparcir el conocimiento, la sabiduría de la salud. When DXN Mexico brought me a letter, Cuando DXN México me trajo asked me to come to Mexico. y me pidió venir a México, I have nobody in Mexico. yo no tengo absolutamente nadie aquí inscrito en México. I have a big network in Europe. Yo tengo una gran red en Europa. Why I left Europe and come to Mexico? ¿Por qué dejé Europa de lado y vine a México? Because Miss Joanne told me that Mexico, the people know very little about Ganoterapy. Porque me dijeron que la señorita Joan, que en México la gente conoce muy poco acerca de la ganoterapia. That is the mission in my heart. Es la misión en mi corazón. I carry the mission to Mexico. Traigo la misión aquí a México. And I'm happy to see the results. Y estoy contenta de ver los resultados. Because I see the pool of people over here with a warm heart. Porque veo una gran cantidad de gente aquí con un corazón muy cálido. And all of you is going to carry this cause. Y todos van a poder llevar esa misma causa. After I leave Mexico tomorrow. Después de que me vaya de México el día de mañana. And all of you are going to carry on my mission here. Todos ustedes van a poder llevar mi misión aquí. To help the mankind. Para ayudar a la humanidad. So I want you to have confidence to use the products. Así que quiero que tengan confianza para utilizar los productos Apply the products. y aplicar los productos. This Ganoterapy is nutrients. Esta ganoterapia es nutrición, It's not drugs. no son medicinas. You, whatever those things you want to give to your friends, Ustedes pueden dárselos a sus amigos. you will not go wrong. No, y no se van a equivocar en So hacerlo. of course when you approach the people, Por supuesto, cuando me acerco a la gente, you need to know necesitan saber why someone is sick. por qué alguien está enfermo. So if you know the reason why, Así que tú sí sabes la razón por qué. you will share your Ganoderma with your heart. Vas a poder compartir nuestro ganoderma con tu corazón. And people will accept your heart.
Y la gente lo va a aceptar con su corazón. Look at the problem today. Vean los problemas que tenemos el día de hoy. What are the problems? ¿Cuáles son los problemas? The problem concerns today Los problemas del día de hoy is infection. son las infecciones. You look at the infection today. Vean las infecciones que hay The hoy. first day I came to Mexico, El primer día que llegué aquí a México, first page in the newspaper, la primera página en el periódico, H1N1, but flu. la influenza. It is an endless infection. Es una infección sin fin. In the history, Es la historia. bird flu killed millions of people in the past. Ya esta influenza ha matado millones de personas en el pasado. I can foresee in the future, Puedo ver en el futuro, this deadly virus este virus is going to kill more people. va a matar más personas. Why? ¿Por qué? Because for the farmers, when they rear their chicken, Porque desde los granjeros que tienen a los pollos, when they rear the chicken, cuando empiezan a hacer crecer a los pollos, then to protect the chicken from the virus. tienen que proteger a los pollos de este virus. So of course, when they want to protect their chicken, Cuando ellos quieren proteger a los pollos, they give a lot of antibiotics. les dan muchos antivirus. And the chicken, the virus, will mutate. Y este virus va a empezar a mutar, Mutate into a superbug. mutar en un supervirus. That's why the virus becomes stronger and stronger in attack mankind. Es por eso que este virus se ha vuelto más fuerte y empieza a atacar a la humanidad. How do you protect yourself from this dangerous virus? ¿Cómo es que ustedes se pueden proteger de este virus tan peligroso? The only way is equip yourself with a good immune system at all times. Lo único que pueden hacer ustedes es mantener un buen sistema inmune todo el tiempo. But how are you going to equip yourself with good immune system? Pero ¿cómo es que ustedes van a tener un buen sistema inmune? I'll tell you how later. Les voy a decir cómo más adelante. And the next problem is toxins. El siguiente problema son las toxinas. You look at the toxins today. Vean las toxinas del día de hoy. Whatever you serve on the tables Cualquier cosa que ustedes sirvan en su mesa is filled with toxins. está llena de toxinas, Commercial fertilizers, como fertilizantes comerciales, pesticides, pesticidas, preservatives, preservadores coloring. y calorías. And you think you love your family. Y ustedes creen que aman a su familia. You're feeding your loved one with toxins every day. Y ustedes están alimentando a su familia, a sus seres queridos con toxinas todos los días. Accumulation of toxin, La acumulación de toxinas, 5 years, 5 años, 10 years, 10 años, 20 years, 20 años, it's going to develop problems. van a hacer que desarrollen problemas. I have young cancer patients, 28 years old, 30 years old, come to me. Tengo pacientes muy jóvenes de 20, 30 años que se acercan a mí. Why young people have cancer? ¿Por qué la gente joven empieza a desarrollar cáncer? Because when they were young, Porque cuando eran jóvenes, the parents loved them too much. los padres los amaban demasiado. Give them the best food. Les daban mucha comida. And that food, in fact, contains a lot of Y toxins. toda esa comida de hecho contiene muchas toxinas. And problem goes on. Y el problema sigue. You look at the non-communicable disease. Vean las enfermedades no transmisibles. What are non-communicable disease? ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? High blood pressure, Presión alta, diabetes, diabetes, cancer, cáncer and then obesity. y la obesidad. And obesity is the mother of all diseases. Y la obesidad es la madre de todas las enfermedades. And in fact, cancer alone, Y de hecho, simplemente el cáncer. millions of people die every year. Cada año millones de personas mueren por este. More people die from cancer Más personas han muerto de cáncer than the Second World War. que las que murieron en la Segunda Guerra So it's Mundial. time for us to team up, Entonces es tiempo de que hagamos un equipo, take some action. que empecemos a tomar acciones. But if you do not know the cause of the health problems, Pero si no conocemos las razones de las enfermedades, de los problemas, you will not find solution. no vamos a poder encontrar la solución. What is the cause of the problem? ¿Cuáles son las causas de los It's the problemas? food we eat today. Es la comida que comemos hoy. Look at the food you provide your family. Vean la comida que le proveemos a la familia. And most of them are acidic, La mayor parte es ácida, with anti-calories, con anticalorías filled with a lot of trans fat. y también con muchas grasas trans. Potato chips, Las papas comunes, biscuits, los panes, biscuits and all this packaged food y toda esa comida empacada contains a lot of trans fat. contiene muchas grasas trans. And trans fat can upset our hormones. Y esas grasas trans pueden afectar nuestras hormonas. And we know hormone is so important in our health. Y de hecho las hormonas son muy importantes en nuestra salud. And another problem is Y otro problema es in our lifestyle, nuestro estilo de vida, the way we eat. la manera en que comemos. We eat too much.
much. Comemos mucho. I came to Mexico a few days already. Ya llevo algunos días aquí en México. I found that the portion of food being served is so huge. Encontré que las porciones de comida son muy grandes. But in Malaysia, it's just as bad. Pero en Malasia es un poquito peor. Morning, we have breakfast. En la mañana tomamos el desayuno. 10 o'clock, we have tea. A las 10 tomamos el té. 12 o'clock, we have lunch. A las 12 la comida. 3 o'clock, we have high tea. A las 3 tenemos otra vez té. 6 o'clock, we have dinner. A las 6 cenamos. And you do DXN. Y si haces You DXN, go to bed late. te vas a acostar tarde. There's supper at 10 o'clock, 11 o'clock. También empiezas a comer algo a las 10, 11 de la noche. So you just count how many meals we are eating. Entonces imagínense cuántas comidas estamos comiendo al We día. are eating too much. Estamos comiendo mucho. When you eat too much, Cuando comes mucho, it's going to upset our digestive system. va a hacer enojar a nuestro sistema digestivo. Do you know our digestive system is our second brain? ¿Ustedes sabían que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro? It contributes to 80% of our immune system. Contribuye alrededor del 80% a nuestro sistema inmune. And the next problem Y el siguiente problema is our bad habits. es nuestros malos hábitos. We eat too fast. Comemos rápido. Before you can chew your food, you swallow the food. Antes de terminar de masticar tu comida ya la tragaste. And for those people who work in the office, Y para aquellas personas que trabajan en una oficina, you have no time to go for proper meal. no hay tiempo para que vayan a comer adecuadamente. It's even worse. Es peor. You are eating your food under stress. Te comes tu comida bajo estrés. When you don't chew your food, especially the meat properly, Cuando tú no masticas la comida, especialmente la carne, what is going to happen to the meat? ¿qué va a suceder con ese pedazo de carne? The main function of our stomach is like a washing machine. La principal función del estómago es como una lavadora. It churns your food. Va a empezar a moler tu comida. If your meat is not chewed properly, Si tu carne no la masticas adecuadamente, the whole piece of meat go to your stomach. todo este pedazo completo va a entrar directo a tu estómago. And your stomach churn and churn. Y tu estómago va a estar trabajando. It cannot mix the gastric juice properly with the meat. Y no puede mezclar los ácidos gástricos apropiadamente. So when the undigested meat Así que cuando esta carne que no está bien digerida goes to your intestine, llega a sus intestinos, go to the colon, llega al colon, it's going to become a very acidic plaque in your colon. va a crear sangre muy ácida en tu colon. No wonder the colon cancer is so high today. Y el problema de que cáncer de colon es muy alto el día de hoy. There are doctors who did a post-mortem of colon cancer patients. Hay doctores que hacen el estudio post-mortem de pacientes con problemas de colon de cáncer de colon, perdón. And they found this acidic plaque in their colon which accumulated from 10 years ago. Y han encontrado esa acumulación de bloqueo de acidez que tienen desde hace 10 años. Another scenario today, Otro de los escenarios del día de hoy, sedentary life. la vida sedentaria. We're clever to enjoy our life. Nos encanta disfrutar de nuestra vida. When we're watching TV, Nos sentamos a ver tele, you put your legs up, subes tus pies and we can eat with a lot of nice tidbits. y empezamos a comer muchas botanas. And today, El día de hoy, people sit in front of computer to do their work. la gente se queda sentada haciendo su trabajo en la computadora. Again, this is going to cause a lot of problems. Y también va a causar muchos problemas. When you don't move, Cuando no te mueves, you don't exercise, cuando no te ejercitas, you have obesity. van a desarrollar obesidad. And remember, obesity is the mother of 100 diseases. Y recuerden que la obesidad es la madre de cientos de enfermedades. And another scenario, Y otro de los escenarios, due to the advanced technology, debido a la tecnología avanzada, you have escalator, tenemos escaleras eléctricas, you have lift. tenemos elevadores. So people today don't walk up the lift. Entonces ya la gente de hoy ya nada más usa los elevadores. So a lack of exercise. Entonces nos falta ejercicio. So the next time when you see escalator and staircase, Así que cuando ustedes, la próxima vez que van escaleras o escaleras eléctricas, which one you're going to choose? ¿cuáles van a elegir? So if you don't exercise, Si ustedes los ejercitan, you better choose the steps. mejor escojan la escalera normal. That's what Mr. Eric and I have been doing these few days. Es por eso que la señora Jen y yo hemos hecho lo mismo hace unos días. I saw a scenario De hecho, yo vi un escenario on Sunday morning. el domingo pasado en la mañana. In Mexico City, they clear one lane for people to exercise. En la Ciudad de México limpiaron toda una avenida para que la gente pudiera correr y hacer ejercicio. And there was a guy exactly like this. Ya vi una imagen exactamente como esta. He was cycling Estaba una persona en bicicleta and he's running the doors.
Y estaba llevando a correr a su The perro. poor little dog, El pobre perrito, trying to chase after the must tratando de alcanzar a la bicicleta. panting away. Tenía pues el pobrecito andaba By su right, he should run together with the dog for the good exercise. Pero debería ser al contrario, el hombre debería de correr junto al perrito. Another problem today we face Otro de los problemas que enfrentamos el día de hoy is stress. es el estrés. And stress causes a lot of problems. Y el estrés causa muchísimos problemas. And another problem is lack of sleep. Y otro de los problemas es la falta de sueño. Sleep is very important, El sueño es muy importante. but we need at least about 8 hours sleep every day. Debemos de tener por lo menos de 6 a 8 horas diarias de sueño. But 8 hours sleep is important. Pero estas 8 horas son importantes. What time you go to sleep is important. Lo más importante es a qué hora te vas a dormir. I'll let you know later. Les voy a decir más adelante. And another problem is water. Otro de los problemas es el agua. Why drinking clear water is so important? ¿Por qué beber agua limpia y pura es importante? 70% of our body is made from water. El 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua. And when you take acidic food, Y cuando comen comida ácida, you drink a glass of Coke, se toman un vaso de Coca-Cola. you need at least 20 glasses of water to clean it. Necesitan por lo menos 20 vasos de agua para limpiar toda esa acidez. If you don't remove the acid, Si no remueven esa acidez, accumulation of acid, that is the one that leads to tumor. la acumulación de acidez es la que causa los tumores. And top of that, we can clever to enjoy our life. Y encima de eso estamos bien listos para disfrutar de nuestra vida. We tend to drink a little bit of alcohol to enjoy ourselves. Nos gusta tomar un poco de alcohol para disfrutar. And a secret after our lunch or dinner. Y después fumar después de nuestra comida o cena. We know secret smoking is bad ¿Ustedes sabían que fumar es malo? because they don't see the immediate problem. Porque ustedes no van a ver inmediatamente el problema. So people are not frightened of smoking. Y mucha gente por eso no tiene miedo de fumar. Even in the secret package, they put smoking can cause cancer. Inclusive aunque en el empaque les pongan que puede causar cáncer, The smokers don't bother. a los fumadores no les importa. If I put an experiment, Si yo pongo un experimento, if someone is smoking, si alguien que está fumando you close all the windows of the car, lo ponen dentro de un carro y suben todas las ventanillas, you let him smoke for 24 hours, los dejan fumar por 10 horas adentro, will he die? ¿creen que se muera? He will not. Él no se va a morir, So he's not scared. entonces no tiene miedo. But if you put someone in the car, Pero si ustedes ponen a alguien más dentro del coche you put the exhaust pipe from the car into the window, y ponen un escape de coche dentro de la ventana, the person will die within minutes. la persona va a morir en minutos. Can you imagine this carbon monoxide from the car? ¿Se imaginan todos estos monóxidos de carbono que salen de los carros? It's so poisonous. Envenenan fácilmente. There was a scenario I saw in Mexico City También nuevamente vi este escenario en la Ciudad de México, on Sunday morning. en ese mismo domingo por la mañana. I think in Mexico City you don't have a nice park for people to jog. Ahí no hay muchos parques para que la gente pueda salir a correr. So they close one lane for people to jog in the street. Entonces cierran toda una avenida para que la gente pueda salir a correr a la calle. I found that it's very unhealthy Encontré que eso es muy poco saludable, with the cars moving. con los carros pasando por ahí. If you're walking in the street of Mexico City, Si tú caminas por las calles de la Ciudad de México, you may not have so much problem tal vez no tengas tantos problemas. because when you're walking, your lung is breathing shallowly. Porque cuando tú vas caminando, tus pulmones únicamente respiran normalmente. But if you jog, Pero si te pones a correr, your lung will expand like a sponge. tus pulmones van a empezar a aspirar como esponjas. Can you imagine it's going to absorb all the carbon monoxide from the car? Imagínense absorber todos esos monóxidos de carbonos que hay And en it's going to el aire. increase the risk factors of lung cancer. Y va a incrementar el factor para tener cáncer en los pulmones. So the beginning of the health problems today, El comienzo de los problemas de salud del día de hoy. you need to understand from here, Tienen que entender de aquí. whatever you eat Cualquier cosa que comas is going to affect the blood environment. va a afectar el ambiente de tu sangre. Your blood environment is the one to contribute all the degenerative disease. El ambiente de tu sangre es el que va a contribuir para todas las enfermedades. The balanced pH, you look at this, it should be the first left. El pH cuando está controlado es el que está del lado izquierdo. So after a meal, Después de una comida, your blood can become like this. su sangre se puede convertir como esto.
and your blood cells can cluster together. y se empiezan a juntar todas las células. If you don't bother, it carry on like this, Si tú no te preocupas puede llegar a esto, all the blood cells cluster together, todas las células se van a empezar a conglomerar and you don't exercise, y si no haces ejercicio it's going to settle in the inner layer of the blood vessel. van a empezar a acumularse en las paredes de las venas de la sangre And your blood vessels become harder. y tus vasos sanguíneos se van a hacer más duros. That's why you have high blood pressure. Es por eso que empiezan a tener presión alta. You look at this scenario. Vean este escenario. When your blood pH is balanced, Cuando tu pH está balanceado, it's just like the aquarium here es como el acuario que está aquí with clear water. con agua transparente. So the fish is happy, Entonces el pez está feliz, so as your cells. así como sus células. You look at the next picture. Vean la siguiente imagen. The blood is so sticky. Ya la sangre está muy espesa It's chalky y se empieza a hacer más chiclosa due to the acidic food we eat. debido a la comida ácida que It comemos. trying to come, it clustered together. Y todas las células empiezan a juntar. You may not realize, Tal vez no te des cuenta, but I want you to see it today. pero quiero que veas el día de hoy. It's just like the aquarium. Es como en el acuario. You pour a bucket full of mud. Si pones tú un puño de lodo, de tierra, Can a fish survive in this aquarium? ¿creen que el pescado puede sobrevivir en este acuario? You can't. No puede. Same thing with your cells. Lo mismo con sus células. When your blood is acidic, Cuando tu sangre es ácida, the blood clots here. aquí se empieza a bloquear la sangre. Oxygen cannot go in. El de oxígeno no puede entrar. Immune cells cannot go in. Las células que sanan no pueden entrar. Oxygen cannot go in. El oxígeno no puede entrar. And toxin cannot go Y out. las toxinas no pueden salir. So what happened to this group of cells? Entonces, ¿qué pasa con este grupo de células? It starts to degenerate. Se empiezan a degenerar. It can be in your pancreas. Pueden estar en su páncreas. So 10 years, 15 years, Entonces, en 10 o 15 años, if your blood environment is this condition, si tu ambiente sanguíneo está en esa condición, when your pancreas is not functioning, cuando tu páncreas no está funcionando, then doctor will say you have diabetes. el doctor te va a decir que tienes diabetes. But if this group of cells is in your kidneys, Pero si estas células estuvieran en tu riñón, and your kidney cannot function properly, tu riñón no va a poder funcionar apropiadamente. your creatinine goes up, Tu creatina va a subir. and doctors say you need to go for dialysis. Y el doctor te va a decir que tienes que ir a la diálisis. The principle because of the clot circulation. Y esto es básicamente por el bloqueo de la circulación sanguínea. This group of cells can be in your brain. Este grupo de células podría estar en tu cerebro. Why elderly people have poor memory? ¿Por qué la gente tiene pobre memoria? Because of poor microcirculation. Por la pobre microcirculación. Nutrients cannot penetrate to the cells. Los nutrientes no pueden entrar a las células. And one more dangerous scenario, Y uno de los escenarios más peligrosos, this type of environment, este tipo de ambiente you are going to invite cancer in your body. va a invitar al cáncer a tu cuerpo. So again, I want to do the summary here. Entonces nuevamente quiero hacer un resumen aquí. White rice is acidic, Porque el arroz blanco es ácido, white bread is acidic, el pan blanco es ácido, the meat, la carne, chicken, el pollo, fish, el pescado, they are all acidic. todos son ácidos. Worst of all, we have processed food. Además de eso tenemos comida procesada. You know, all this processed food contains color, En todas estas comidas procesadas contienen colorantes, chemicals, químicos, preservatives. preservadores. And we are giving all this to our loved ones every day. Y le damos todo esto a nuestros seres queridos todos los And días. of course, some people who are not very healthy, Y por supuesto algunas personas que no son saludables they will take medications. van a tener que tomar medicamentos. Especially people with diabetes and high blood pressure. Mucha gente con diabetes o presión The alta. medical doctor will tell them to take for the rest of their life. El doctor les va a decir que tienen que tomar estos medicamentos por el resto de su vida. Not only the medication is acidic, No solamente los medicamentos son ácidos, it has a lot of side effects. también tienen muchos efectos laterales. That's why people have liver failure, the kidney failure. Es por eso que muchas veces personas tienen fallas renales o And this is de hígado. the favorite of the young people today. Y eso es lo favorito de la gente joven el día de hoy. The carbonated drinks Las bebidas carbonatadas is very acidic. son muy ácidas. If you drink a bottle of carbonated drink now, Si te tomas ahorita una botella de refresco, you need to drink 20 glasses of water to wash the acid. necesitas tomarte 20 vasos de agua para poder eliminar la acidez. But people don't drink 20 glasses of water today. Pero la gente ya no toma 20 vasos de agua, But they can drink 20 bottles of carbonated drink. pero se pueden tomar 20 vasos de refresco. So this is killing our body. Eso está matando a nuestro cuerpo. Now I want to come to the milk.
Ahora, por ejemplo, ¿qué hay de la leche? When we were small, Cuando éramos pequeños, we have been trained to drink milk. nos entrenaron para tomar leche. We have been taught to drink milk Nos enseñaron a tomar leche. because milk is rich in protein Porque nos dicen que es rica en proteínas. and milk is rich in calcium. Y también es rica en calcio. So a lot of children today, they drink milk like water. Entonces ahorita muchos niños se toman la leche como si fuera agua. But do you know there are a lot of people that are allergic to milk? Pero ¿saben que hay mucha gente que es alérgica a la leche? If someone is allergic to milk, Si una persona es alérgica a la leche, the person may have diarrhea. la persona tal vez le da diarrea. Then it's simple. Es simple. You stop milk completely. Dejan de tomar la leche completamente. But majority of the people are allergic to milk but no symptoms. Pero la mayoría de la gente puede tomar la leche sin tener ningún síntoma. And this is the problem. Y ese es el problema. It causes low-grade inflammation in our body without symptoms. Empieza a causar ligera inflamación en el cuerpo sin tener ni un solo síntoma. And eventually the inflammation causes a block in our intestine. Y eventualmente esta inflamación va a empezar a causar problemas, bloqueos en nuestros intestinos. And it can block off the absorption of nutrients in our small intestine. Y va a empezar a bloquear la absorción de nutrientes en nuestro intestino delgado. No wonder we have a lot of autoimmune disease today. Tenemos muchas enfermedades autoinmunes el día de hoy. At the same time, a lot of people thought a glass of milk, you can gain a lot of calcium. Y mucha gente cree que tomando un vaso de leche va a ganar mucho calcio. If a drinking milk can prevent osteoporosis, Si la leche pudiera prevenir la osteoporosis, then you look at the countries that produce a lot of milk. solamente fíjense en los países que producen mucha leche. Australia, Australia, New Zealand, Nueva Zelanda, Europe, Europa, United States. Estados Unidos. And in all these countries, the rate of osteoporosis is the highest. En todos estos países el nivel de personas con osteoporosis es muy alto. You look at the poor countries like China, Vean los países pobres como China, Africa. África. Why the osteoporosis rate is low? ¿Por qué los niveles de osteoporosis en las personas es muy bajo? Because the people that eat a lot of greens, Porque muchas de las personas comen comidas verdes. so they get their calcium from the green leafy vegetables. Entonces ellos ganan ese calcio de las verduras verdes. And one more thing, Yo algo más. when you drink milk, Cuando tú tomas leche, is milk acidic or alkaline? ¿la leche es ácida o alcalina? Ácida. Give yourself a big applause. Dense un gran aplauso, por favor. Because when you drink the milk, Porque cuando te tomas la leche, your body is acidic, tu cuerpo se hace ácido and your body will try to balance it. y tu cuerpo trata de equilibrarse. You will draw the calcium Va a empezar a tirar calcio from your bone to your body. de los huesos de su cuerpo So you will balance the pH in the blood. para poder equilibrar el pH en tu cuerpo. So the more milk you drink, Entonces, mientras más leche tomes, you're leaking more calcium. estás tirando más calcio. That's the reason why it causes osteoporosis. Esa es la razón por la cual se causa la osteoporosis. So when the body is acidic Cuando el cuerpo es ácido and your blood can be clustered together, y la sangre se empieza a poner toda junta, it's going to block the circulation. va a bloquear tu circulación. And this group of cells is going to deprive of a lot of nutrients, Y este grupo de células va a tener pobreza en nutrientes, oxygen, oxígeno, immune cells, las células, accumulation of toxins. y va a empezar a acumular toxinas. When you look at this blood environment, Cuando tú ves este ambiente de sangre, toxins is stagnant in your blood. las toxinas se están agrupando en tu You sangre can't eliminate the toxin. y no puedes eliminar las toxinas. Eventually, you will have cancer. Eventualmente se van a desarrollar en cáncer. So that's why we emphasize Es por eso que enfatizamos the 4 wellness of Ganoterapia. los 4 bienestares de la ganoterapia. Number 1, La primera, we are able to balance the pH in vamos a our poder balancear el pH en nuestro cuerpo, improve blood circulation, mejorar la circulación, and enhance the immune system, mejorar el sistema inmune, increase oxygen. incrementar el oxígeno. So after my lecture today, Así que después de esta sesión, all these 4 wellness of pillars should be on your fingertips. estos 4 pilares del bienestar deben de sabérselos al pie de la letra. The whole range of products here Los productos que tenemos aquí al frente is not to treat disease, no es para tratar ninguna enfermedad, it's to treat your body.
Es para ayudar a su cuerpo, balance the pH, para equilibrar el improve pH, circulation, mejorar la circulación, enhance the immune system, mejorar su sistema inmune increase oxygen, e incrementar el oxígeno en su so cuerpo. that your cells can regenerate. Para de esta manera sus células se puedan regenerar. When your cells can regenerate, Cuando sus células se puedan regenerar, for example, por ejemplo, someone has diabetes. alguien que tiene diabetes, Give them a long time to take this range of product. denle por largo tiempo que tome sus productos Then the pancreatic function can be regenerated. y las funciones del páncreas se pueden volver a regenerar. Then he will be less dependent on the medication for reducing the blood sugar. Y así poco a poco va a ser menos dependiente para de los medicamentos para reducir los niveles de azúcar. So when your cell can regenerate, Así que cuando tú mismo te puedas regenerar, organs become healthy, los órganos se vuelven más saludables, system become healthy. el sistema se vuelve saludable Then our body natural healing abilities come back. y las habilidades de nuestro cuerpo de autosanarse van a regresar. And of course, Y por supuesto, detoxification. la desintoxicación. Is high blood pressure a disease? La presión alta es una enfermedad. I pick high blood pressure because it is so common. Yo elegí la presión alta porque es muy común. A lot of people thought high blood pressure is a disease. Mucha gente piensa que la presión alta es una enfermedad. They go to the doctor, Van con el doctor, they believe in the doctor faithfully with the medications. creen totalmente en el doctor con todos los medicamentos que les da. And the doctor says you have to take the medication for life. Y el doctor dice que tienes que tomarlo de por vida. And they comply. Y se quejan. Eventually they end up with liver, kidney failures. Y ya con el tiempo van a empezar a desarrollar problemas con fallas renales. Even the blood pressure can be controlled with medication. Inclusive la presión alta puede ser controlada con medicamentos. Eventually they develop the complications of blood vessels. Pero eventualmente van a desarrollar problemas relacionados con los vasos sanguíneos. They will have a stroke, Tal vez tengan embolias, heart attack, ataques cardíacos, kidney failures. fallas renales. Same thing with diabetes. Lo mismo con la diabetes. Is diabetes a disease? ¿Es la diabetes una enfermedad? No. No. It's a signal Es una señal telling you somewhere goes wrong. que les está diciendo que algo anda mal. What goes wrong? ¿Qué es lo que está andando mal? The pancreas. El páncreas. Pancreas is not producing insulin. El páncreas no puede estar produciendo insulina. That's why the blood sugar goes up. Es por eso que los niveles de azúcar suben. So the doctor will give them medication to lower the blood sugar. Así que el doctor les va a dar medicamentos para reducir los niveles de azúcar. And the patient forget about her diabetes. Y el paciente se va a olvidar totalmente de su diabetes. She may carry on with her lifestyle, Tal vez pueda seguir adelante con su estilo de vida, eating whatever she wants to eat. comiendo lo que quiera comer. But do you know when someone has diabetes, Pero ustedes saben, cuando alguien tiene diabetes, they don't die from diabetes. ellos no mueren de diabetes. They have been tortured Han sido tocados by the complications of diabetes. por todas las complicaciones de la And they diabetes. are all blood vessels related problems. Y con todos sus problemas relacionados con los vasos sanguíneos. And the sugar in the blood, Y este azúcar en la sangre it can offset the the lipid profile in the blood. puede alterar el perfil de los lípidos en la sangre. It offset the cholesterol, Y incrementa el colesterol. offset the triglycerides. Incrementa los triglicéridos. Therefore, it causes more blood vessels problem. Y de esta manera empieza a crear más problemas relacionados con los vasos. That's why patients develop stroke. Es por eso que los pacientes empiezan a tener embolias. Why my father has stroke? ¿Por qué mi padre tuvo una embolia? Because he was suffering a long time of diabetes. Porque él sufrió mucho tiempo con la diabetes. But his blood sugar was well controlled. Pero su azúcar estuvo bien controlada. But my father was a person who enjoyed his food Pero mi padre era una persona que disfrutaba realmente de su comida. and all the acid. Y de toda esa comida ácida. So you see, most of the diabetic patients end up with kidney problems, Ustedes saben, todos los pacientes con diabetes tienen problemas en los riñones, vision problem, problemas de visión kidney problems. y también de hígado. The most common scenario El escenario más común is gangrene, es la gangrena diabetic foot, del pie diabético and ulcers. y las úlceras. Today, El día de hoy you are going to give hope to a lot of people out le there van a poder dar mucha esperanza a muchísima gente to save their foot from amputation. para salvar sus pies de amputaciones. And if you don't repent, Y si ustedes, high blood pressure, por ejemplo, tienen presión alta, diabetes, diabetes, and the next problem is, si no lo reparan, el siguiente problema es cáncer. when we talk about cancer, Cuando hablamos del cáncer,
People are scared. La gente se asusta. Why people are scared of cancer? ¿Por qué la gente se asusta del cáncer? Because up to date, El día de hoy, still there is no cure for cancer. aún no hay cura para el cáncer. Breast cancer has killed lots and lots of women in the world. El cáncer de mama ha matado a miles y miles de mujeres en el mundo. And people with lung cancer. Personas con cáncer en los pulmones. And lung cancer is the most difficult to treat. Y de hecho el cáncer en los pulmones es el más difícil de tratar. Because they don't respond to chemotherapy. Porque no pueden responder a la quimioterapia. Why they don't respond to chemotherapy? ¿Por qué no responden a la quimioterapia? Because when you smoke, Porque cuando fuman, the cigarette has a lot of stuff that cause stickiness in the blood. porque empieza a causar cuando fuman mucha espesor en la sangre en los pulmones. And lungs is a very vascular area. Y los pulmones es un área vascular grande. Circulation is clogged. La circulación está atascada, está And when bloqueada. doctor give chemo, Y la quimioterapia, the chemotherapy can't even penetrate the microcirculation. ni siquiera la quimioterapia puede penetrar esa microcirculación bloqueada. This is a researcher from Germany. Este es un investigador de Alemania. Dr. Warburg won a Nobel Prize Dr. Warburg que ganó un premio Nobel in the 1918. en 1918. And why he won the Nobel Prize? ¿Y por qué él ganó el premio Nobel? Because he found the root cause of cancer. Porque él encontró la razón principal del He cáncer. has confirmed what I told you just now. Él confirmó lo que les acabo de decir. When your body is acidic, Cuando su cuerpo es ácido, when your cells is deprived of oxygen, cuando las células les falta oxígeno, and this is an environment for cancer. este es el ambiente perfecto para el cáncer. And according to Dr. Warburg, Y de acuerdo al Dr. Warburg, if our body cells is deprived of cancer, 35%, si nuestras células les falta oxígeno por alrededor del for 36%, 40 hours, por 40 horas, it may become cancer. entonces se convierte en el So cáncer. therefore, acidic environment, Entonces de esta manera el ambiente ácido, lack of oxygen, con falta de oxígeno en el cuerpo, is an environment for cancer. es el ambiente perfecto para el cáncer. But if you reverse the body environment, become alkaline, Pero si revertimos el ambiente del cuerpo y lo hacemos alcalinos, you increase the oxygen. vamos a poder incrementar el oxígeno. When you increase the oxygen, Cuando incrementas el oxígeno, you are eliminating the body environment for cancer. ustedes están eliminando este ambiente propicio para el cáncer. So that's why before we have cancer, Por eso antes de que tengamos cáncer, your body will signal su cuerpo les va a dar señales. high cholesterol, Alto colesterol, high blood pressure, alta presión alta, high blood sugar. azúcar alta. But what do we do with these symptoms? Pero ¿qué hacemos con esos síntomas? We go to the doctor, Van con el doctor, take the medication, se toman la medicina reduce the cholesterol. y reducen el colesterol. All medications reduce symptoms. Todos los medicamentos lo que hacen es reducir los síntomas. Symptoms with high blood pressure. Lo mismo con la presión alta. You go to the doctor, Van con el doctor, and doctor give you medication to reduce the blood pressure, el doctor te va a dar medicamentos para reducir la presión alta, and they do not eliminate the environment for you. pero no eliminan ese ambiente que hay en su cuerpo. Same thing with blood sugar. Lo mismo con la presión alta. These La azúcar alta, perdón. these are indications Estos son indicativos of poor circulation, de circulación pobre, poor immune system, de un sistema inmune pobre, poor oxygen, de oxígeno pobre en su cuerpo, and high acid. y se hace una acidez muy alta. And this is the environment for cancer. Y ese es el ambiente del cáncer. I want to emphasize a little bit on this environment. Quiero enfatizar un poquito en este ambiente del cáncer, Because I heard from Mr. Eric that most of the leaders, porque he escuchado que la mayoría de los líderes, when you use Ganoderma, cuando utilizan Ganoderma, el RGGL, you are afraid of reflections. ustedes les da miedo los reflejos que causan. Okay, who agree with this? Please put up a hand. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Por favor, levanten su mano, los que The tengan miedo. diamonds? Yes? Yes, thank you, sir. Gracias, señor. Yes? Sí. I want to give you the answer today. Quiero darles la respuesta el día de hoy. Please, the diamonds, you lead all your good people. The diamonds today. Por favor, los diamantes que están el día de hoy. I want you to get rid of this fear. Quiero que le quiten este miedo a su gente. When your body environment is acidic Cuando el ambiente de tu cuerpo es ácido and you give RG, y les das RG, you know, most of us, when you have high cholesterol, high blood pressure, and have high blood sugar, ustedes saben cuando tienen colesterol alto, la presión alta o la azúcar alta, all our cells in the body is sick todas nuestras células en nuestro cuerpo están enfermas due to blockage. debido al bloqueo que causan.
So when you give them RG, Así que cuando tú les das RG, RG is a scanner. el RG es va a escanear. One of the important functions of RG Una de las principales funciones del RG is dilate the circulation. es dilatar su circulación. So when you dilate the circulation, Así que cuando tú dilatas tu circulación, oxygen goes up. el oxígeno sube, Immune system is enhanced el sistema inmune se mejora and toxins goes out. y las toxinas salen. So if you take Ganoderma, Si tú tomas Ganoderma, either Ganoderma coffee ya sea con el café or the RG, o el RG, suddenly you reveal a lot of red rashes. de repente a lo mejor empiezas a mostrar mucha mayor erupción en la piel Then you're frightened. y te da miedo. You throw away the coffee. Y inmediatamente tiras tu café, You throw away the RG. tiras el RG. Don't forget, this RG is healing your cells. No olviden que este RG lo que está haciendo es sanando sus células. Because you have poor microcirculation. Como ustedes tienen pobre microcirculación, Your organs like your lungs, sus órganos como los pulmones, your liver, como su hígado, your kidneys, su riñón and in your intestine, y en sus intestinos, you cannot remove toxins in their normal way. no pueden remover las toxinas de manera normal. So elimination of toxin is slow. Entonces la eliminación de las toxinas es muy lenta. So that's why it's sometimes surface to your skin. Es por eso que empieza a salir por su piel. Do not be afraid. No tengan miedo. You want to eliminate the toxin faster? Ustedes van a poder eliminar las toxinas más rápido. Maybe you will thin your blood with Morinza and Morinzi. Ustedes tal vez puedan ayudar a su sangre con el Morinza y Morinchi. Because when you take this, Porque cuando toman esto, balance the stickiness. va a balancear ese espesor de la sangre. It makes your toxin flow faster. Y va a hacer que empiece a fluir más rápido. So it reduces your reflection. Así de esta manera va a reducir So los when you reflejos. carry out the Ganoterapy, Así que cuando ustedes den su ganoterapia, if you think the patient has a sticky blood, si creen que la persona tiene la sangre muy espesa, start with Morinzi and Morinza. empiecen a dar Morinza y Morinchi. Start with spirulina. Empiecen a darles espirulina. Spirulina is blood cleanser. La espirulina es un limpiador de sangre. And give the GL to enhance the oxygen. Y denles el gel para mejorar sus niveles de oxígeno. You will carry on this therapy for 3 months. Va a llevar esta terapia tal vez por 3 meses. You come back with the RG. Y entonces le pueden dar nuevamente el RG. By then your environment is balanced. Para ese momento ya el ambiente debe estar equilibrado. And you take your RG one by one. Y tu RG lo empiezas a tomar poco a poco, una por una. And that reduces your reflection. Y esto va a ayudar a reducir los reflejos. And this discovery, Y ese descubrimiento it took me 12 years me tomó 12 años to help my patients to take the Ganoterapy at a comfortable para pace. ayudar a mis pacientes a tomar la ganoterapia de una manera cómoda para ellos. Because if your patient is afraid of reflection, Porque si tu paciente tiene miedo de los reflejos, they throw away your Ganoderma inmediatamente tiran tu ganoderma and you defeat the purpose. y ustedes van a perder el propósito. You lost the chance to recover. Ellos van a perder la oportunidad de recuperarse. So you need to use the product wisely. Así que necesitan utilizar los productos de manera inteligente. One more thing I want to reassure you. Algo quiero que reasegurarles. Medication takes away the symptom. Los medicamentos eliminan los síntomas. Pedidos takes away your pain. Muchos eliminan el dolor, But does it take away the cause of the pain? pero no eliminan la causa del dolor. For example, you have a headache, Por migraine. ejemplo, tienen ustedes a lo mejor dolor de cabeza, It migraña. could be due to stress, your microcirculation constrict. Tal vez por el estrés, la microcirculación esté toda aplazada, no está bien. You take the Panadol, Ustedes toman el Panadol, take away the pain. eliminan el dolor, But are you removing the blockage of the pero circulation? ¿están eliminando ustedes el bloqueo en la sangre? No. No. That's why same thing with cholesterol. Es por eso que es lo mismo con el colesterol. Cholesterol, if it is high cholesterol, you're taking medication, Si ustedes tienen colesterol alto, toman medicamentos, the medication can cause more harm. el medicamento puede causar mayor daño. It's going to harm your liver. Va a dañar su hígado, It's going to harm your kidney. va a dañar su riñón. But if you have cholesterol, Pero si tienes colesterol, you enhance their liver function. tienes que mejorar la función del hígado. Give them lots of enzyme and the morinzi. Esto le pueden dar con más enzimas con el Morinchi y Give them Morinchi. lots of spirulina. Denle mucha espirulina, Give them lots of GL. denle mucho GL. The cholesterol will come down. El colesterol va a bajar When you have a good liver function, cuando tengan buenas funciones del hígado. cholesterol will be balanced. El colesterol se va a equilibrar. But people are scared of symptoms. Pero a la gente le da miedo los síntomas. They want to remove the symptom. Quieren remover los síntomas. They are sweeping the problems under the carpet.
Están escondiendo los síntomas bajo la alfombra. If you are going to do Si this, hacen esto, 10 years, en 10 años, 15 years, 15 años, we are going to develop cancer. van a empezar a desarrollar cáncer. But Ganoterapia is different. Pero la ganoterapia es diferente. When you take the product, Cuando tomas el producto, it balances the body, equilibra tu cuerpo, improve the circulation, mejora tu circulación. then your problem area, Entonces el área donde tienes el problema, the symptom will surface. lo que va a hacer es hacer que el síntoma aparezca. It is a healing effect. Esto nos está mostrando que hay un efecto que está recuperándose. Don't be afraid of symptoms. No tengan miedo de los You síntomas. carry on for some time. Los sobrellevas por algún tiempo. When the symptom disappear, Cuando el síntoma desaparezca, here we are healthy. ya van a estar saludables. I remember 12 years ago, Recuerdo hace 12 años, I started with Ganoterapia. comencé con el And ganoderma. I still make a dosage. Y de hecho comencé con la You megadosis. know what was my symptom? ¿Saben cuáles eran los síntomas? I had a very bad ache here. Tenía un muy fuerte dolor en esta área. And then I realized Y me di cuenta. that was because we could have injuries during childbirth. Es por eso que yo me di cuenta que yo tuve algunas lesiones durante di a la luz a mis hijos. When I carry on with the Ganoderma, Cuando seguí con el ganoderma, after some time, después de algún tiempo, I was free from pain. se eliminó mi dolor. And I've been carrying on with that for 12 years. Y eso lo he hecho por los últimos 12 años. You know how much I'm taking? ¿Saben cuánto yo me tomo diario? Every day I'm taking 30 RG, 30 GL. Todos los días, cada día, yo me tomo 30 RGs y 30 GLs. No symptoms. No hay síntomas. Do you know what does it mean? ¿Ustedes saben qué significa eso? All my engine inside is healthy. Que toda la máquina que tengo dentro está saludable. So that's why TT have no symptoms. Es por eso que no tengo miedo a los síntomas. This is the confidence I give you today. Esa es la confianza que yo les puedo dar el día de hoy. Go back to the cancer. Regresando al cáncer. When you look at the sticky blood, Cuando ustedes ven esta sangre espesa and your body is deprived of oxygen, y su cuerpo le falta oxígeno, certain cells will turn into cancer. algunas células se van a convertir en cáncer. Initially because the cancer cells don't live with oxygen. Inicialmente porque las células de cáncer no viven con el oxígeno. They are good guys initially. De hecho, inicialmente son buenas. They isolate themselves, become cancer. Ellas se quedan solas para convertirse en cáncer, They don't need oxygen. que no necesitan So oxígeno. they sacrifice the oxygen to our vital organs like our heart, our liver, and the brain. Para sacrificar ese oxígeno para nuestros órganos vitales como el hígado, el corazón y el cerebro. Therefore, it's normal for us to produce 10 cancer cells every day. Y nosotros normalmente podemos producir alrededor de 10.000 células de cáncer todos los días. But why most of us don't have cancer? Pero ¿por qué la mayoría de nosotros no nos da cáncer? Because we have good immune system. Es porque tenemos un buen sistema We inmune. have good circulation. Tenemos una buena So circulación. we have the ability to eliminate cancer. Así que tenemos nosotros la habilidad natural de eliminar al cáncer. But if you are going to accumulate the cancer Pero si vamos a acumular el cáncer due to prolonged acidity in the body environment, por una acidez prolongada en nuestro ambiente del cuerpo and you will end up with poor immune system. y tenemos un pobre sistema inmune, When you have poor immune system, cuando hay un sistema inmune pobre, poor circulation, una circulación pobre, you are unable to eliminate the cancer. ustedes no van a poder eliminar el cáncer. And that will cluster into tumor. Y esto se va a empezar a juntar para formar tumores. So ask yourself, Entonces pregúntense ustedes, do you clean your house every day? ¿limpian su casa todos los días? Most of us do. La mayoría lo But if hacemos. you don't clean your house, Pero si no limpias tu casa, you clean the house every 3 months. a lo mejor la limpias cada 3 meses. You find it's a tough job to clean your house. Van a encontrar que es un trabajo más difícil el poder limpiar It su is so casa. filthy. Porque está muy You sucia. may have to get 10 workers to clean for you. Vas a tener que conseguir a 10 personas que lo hagan para hacerlo. So don't accumulate the toxins. Así que por favor no acumulen las toxinas. We clean our toxin on a daily basis. Hay que limpiar esas toxinas de manera diaria. When you take this range of products, Cuando ustedes toman estos productos, they are cleaning your body toxins on a daily basis. están limpiando su cuerpo de toxinas de manera diaria. Not only that, No solamente eso, it's healing your cells, está ayudando a recuperar sus células, your organs, sus órganos, your system, sus sistemas, to ensure all your system can annihilate toxins. para asegurarse que su cuerpo, pues, sus sistemas pueden anular estas toxinas. So this range of product, Este rango de productos
detox you on a daily basis. Los ayuda a desintoxicarse de manera diaria. Provide you oxygen on a daily basis. Les ayuda a proveer oxígeno de manera diaria. Maintain your immune system on a daily basis. Mantener su sistema inmune de manera diaria. So we have a healthy environment. Así vamos a tener un ambiente saludable en el So cuerpo. what if you don't take this, Así que si ustedes no toman esto you are taking your toxins every day. y toman toxinas todos los días, You're accumulating your toxins. acumulan toxinas. Your body is no way can eliminate the toxins. No hay manera de que su cuerpo pueda eliminar las toxinas. So you make full use of this product. Así que ustedes tienen que hacer total uso de estos productos. Tell the people Díganle a la gente why they need this product. por qué ellos necesitan estos productos. Because people today, Porque la gente el día de hoy they love to eat. les encanta comer, They enjoy their life. les disfruta la They vida forget about health. y se olvida totalmente de la salud. So in my experience, En mi experiencia, in the 1970s, en los 70s, I worked in a cancer ward. yo trabajaba con pacientes de cáncer. And in those days, En esos días, the only treatment for cancer, el único tratamiento para el cáncer chemotherapy, era la quimioterapia, radiotherapy, la radioterapia, surgery, la cirugía. but after the treatment, relapse. Pero después de esos tratamientos la gente recaía. Have you ever asked yourself why? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Doctor will not answer. El doctor no tiene respuestas. And you may say that those days, 1970s, Y tal vez digan que en los años 70, surgery, the doctor is not clever enough. tal vez para hacer la cirugía los doctores no eran suficientemente listos. Chemotherapy, the drug is not strong enough. Que tal vez el medicamento de la quimioterapia no era tan fuerte. And radiotherapy, maybe the x-ray is not strong enough. Y que tal vez la radioterapia, los rayos X no eran tan fuertes. That's why they have relapse. Y que a lo mejor por eso se recaían. But today, Pero el día de hoy, the same problems. en los mismos problemas, Patients go through all this treatment. los pacientes pasan por todos estos tratamientos. The relapse is so fast. Y recaen muy rápido. When I was in Europe, Cuando estuve en Europa, the medications is so advanced. la medicina está muy avanzada. And the doctors, they're clever. Y los doctores son muy listos. But patients over there, 6 months after the treatment, Pero muchos de los pacientes después de 6 meses de tratamiento they have relapsed. vuelven a recaer. Why? ¿Por qué? When I walk around in my hotel, Cuando yo estaba caminando en el hotel donde estaba, I came down for breakfast. fui a tomar el desayuno You look at the food they display. y te das cuenta de la comida que sirven. Very minimum green food. Muy poco de comida verde. Maybe a few tomato and cucumber. Tal vez algún poco de tomate y pepinos. And most of the food, Y la mayoría de la comida, from ham, sausage, cheese, queso, jamón, salchichas, they're all acid. todo esto es ácido. No wonder the cancer come back. Entonces por eso el cáncer They're regresa. eating all the acidic food and make their body environment favorable. Están tomando toda esa comida ácida y están haciendo que el ambiente se vuelva ácido. From my experience, De mi experiencia, when I come across this type of patient, cuando yo me encuentro a algunos pacientes, the first thing is my patient is going through chemotherapy. lo primero que hacen es que mi paciente pasa por quimioterapia. It's our duty to help them to maintain a good immune system during chemotherapy. Es nuestro deber ayudar a que ellos mantengan un buen sistema inmune durante la quimioterapia. Most of the cancer patients die is not because they have cancer. Muchos de los pacientes no mueren porque tienen cáncer. They die from side effects of chemotherapy. Mueren de los efectos laterales de la quimioterapia. So we have to prevent them from side effects of chemotherapy. Entonces tenemos que ayudarlos a prevenir de los efectos laterales de la quimioterapia. What can we use? ¿Qué podemos usar? These are the two best products. Estos son los dos mejores productos. In Malaysia, En Malasia we have this formulation, tenemos este producto, GL powder, pero en polvo, gel en polvo, 30 grams, que es de 30 gramos, equivalent 2 bottles of your. que equivale a 2 botellas de sus 30 cápsulas. So you give Entonces se las puedes dar. 60 capsules. 60 cápsulas. It's not a problem. No hay ningún problema. But if the platelet is low, Si el control de plaquetas es bajo, then you give 60 times 2, 120. le puedes dar 60 2 veces, que son 120 tabletas. I have given even 6 bottles Yo inclusive les he dado 6 per botellas day. cada día. If they can't swallow, Si hay mucho, open up all the capsules. si no pueden tragar, perdón, abro las cápsulas. You can mix it with the fruit juice Lo pueden mezclar con jugo de frutas or mix it with the soy milk, o con leche de soya. shake it up, Lo agitan. and you can help all these patients to go through chemotherapy. Y pueden ayudar a todos estos pacientes a que pasen por la quimioterapia. At the same time, Y al mismo tiempo, patient on chemotherapy, los pacientes con quimioterapia they have poor appetite.
tienen pobre apetito, They are malnourished. están malnutridos. When you are malnourished, Cuando están malnutridos, you are giving way to cancer son más propensos a tener más cáncer. because you have poor immune system. Porque tienen un sistema inmune pobre. How much you can give this spirulina to them? ¿Cuánto creen que le puedan dar de espirulina a ellos? I have one patient in Europe. Tengo un paciente en Europa She had 4 stages of breast cancer. que ya están en la cuarta etapa de cáncer de mama. After my seminar, Después de mi seminario, she started to take 100 tablets per day. ella empezó a tomar 100 tabletas diarias. And the next year when I went back, Y al siguiente año cuando regresé, she completed her chemo treatment completó su tratamiento de quimioterapia and she was free from cancer. y estaba totalmente libre del cáncer. During the seminar, Durante el seminario, she walked forward. ella caminó al frente, She gave me a good hug. me dio un gran abrazo, Thank you for the products. me dijo gracias por los productos And that is my happiness. y eso es mi felicidad. I want you to feel my happiness. Quiero que ustedes sientan mi felicidad. We don't want to become millionaires to become happy. No tenemos que volvernos millonarios para ser felices. When you are able to save lives, Cuando tú realmente puedes salvar vidas, that is my happiness. esa es mi felicidad. There are so many out there Hay mucha gente allá afuera in the suffering of the sea. que está sufriendo de enfermedades And with me, y conmigo, my mission is I'm doing fishing. esa es mi misión. I fish out one by one Yo empiezo a pescarlos uno a uno, for those who believe. para aquellos que creen, But for those who don't believe, pero para aquellos que no creen, they sink. ellos se van a hundir. But with me alone, Pero yo sola, my power is not enough. mi poder no es suficiente. I need your help. Yo necesito la ayuda de ustedes. Let us team up. Vamos a hacer un equipo. Let us weave the network of Ganoterapia. Vamos a tejer una gran red de ganoterapistas. Let us have wisdom to contribute a little bit of effort to everyone. Vamos a poner un poco de esfuerzo para contribuir a esto. Then we form a big net. Y de esta manera vamos a crear una gran We red. can save lots of people Y from vamos this. a salvar muchísima gente. And that is my mission. Y esa es mi misión. And I see all the leaders here today, Y yo veo a todos los líderes el día de hoy. not the young one, very few, Y que hay muy pocos jóvenes. middle age and the elderly. La mayoría ya están en edad media o adulta. Regardless of age, brother. Sin importar la edad, hermano. Especially I met a young brother over there. Especialmente yo aprecio al joven de It's hermano de time allá. for us to team up. Es tiempo para hacer un equipo. Let us give hope to the people. Vamos a poder darle esperanza a la gente. And that is the cause in my heart. Y esa es la causa que hay en mi corazón. For the last 12 years, Durante los últimos 12 años, I keep myself moving all times. yo sigo moviéndome por todo el tiempo. And this is my cause. Y esa es mi causa. My burning desire Mi deseo ardiente is burning at all times. es que siga ardiendo todo el tiempo. My fire never turn out. Para que mi fuego nunca se extinga. I want to light this fire to you. Quiero darles este fuego a ustedes. Let us pass this fire. Y vamos a empezar a pasar esta antorcha. And let us maintain this fire. Y vamos a mantenerla prendida. We are going to give hope to you. Para poderle dar esperanza a la gente. So again, I want to summarize the whole thing here. Nuevamente quiero You are very fortunate to have more enzyme, hablar de esto porque estamos muy afortunados de tener Morinzheim, more enzyme, el Morinchi, RGGL, el RGGL, spirulina. la espirulina. So make full use of these range of products. Así que hay que hacer el uso total de estos productos And the whole range of products y de toda la gama de productos que tenemos. actually imbalance our body environment, De hecho, va a ayudar a balancear todo el ambiente de nuestro cuerpo, to have good immune system, mejorar el sistema inmune, enhance immune system, mejorar la oxigenación, circulation, immune system, oxygen, and balance. la circulación, balancear el pH y todo el ambiente del cuerpo. So we are eliminating the environment for health disease. Para eliminar el ambiente propicio para las enfermedades. I always say prevention is better than health. Siempre digo que la prevención es mejor que curar. Human age should be 120 years old. De hecho, la edad del ser humano debería de ser hasta 120 años. All of us should be able to reach 120. Todos deberíamos de poder alcanzar los 120 años. But why people, especially the young children, they suffer from cancer? Pero ¿por qué especialmente algunos niños ya empiezan a desarrollar cáncer desde pequeños?
They suffer from leukemia. sufren de leucemia. Before I came to Mexico, Antes de llegar a México, one of my relations' child, uno de los pequeños que tengo, es pariente mío, 30 years old, de 30 años, with stroke. tuvo una embolia. To have stroke at 30 years old is ridiculous. Imagínense, tener una embolia a los 30 años es ridículo. Why should they have stroke? ¿Por qué tienen embolias? It's the parents' fault. Sí, ese es parte de los padres. From small, they have been feeding a lot of acidic food, fast food, etc. Es la culpa de los padres porque desde pequeños los han alimentado con comida rápida, con comida ácida. There was a young girl, 30 years old, came to me with 4th stage of cancer. Había una mujer joven de 20 años que vino conmigo con cáncer de mama. A 40 years old came to me with ovarian cancer. De 40 años que vienen con problemas de cáncer en el ovario. 45 years old with a good family and he had duodenal cancer. 45 años como de una buena familia y con problemas de cáncer. And we have leaders Y tenemos líderes with a lot of income, con muchísimo dinero died of cancer. que mueren de cáncer. We have leaders Tenemos líderes have good income, que ganan bien, died of heart attack. que mueren de ataques cardíacos. That's why this is the message I try to go across to you. Ese es el mensaje que yo quiero hacerles llegar a ustedes. We need to maintain our Neces- good health. Necesitamos mantener nuestra buena salud. If you don't maintain, Si no mantienen su salud, you're unable to enjoy your wealth. no van a poder disfrutar de su riqueza. We know very well, Sabemos muy bien, in DXN, en DXN they give you good system. te da un buen sistema. I know in Mexico, Yo sé en México, by selling the coffee, vendiendo solamente el café, you can earn good income. pueden ganar buen dinero, You can become millionaire. pueden convertirse en millonarios. But if you have no knowledge how to maintain your health, Pero si no tienen el conocimiento para mantener su salud, when you become millionaire, cuando sean millonarios, you have no health. no van a tener salud. How are you going to enjoy your wealth? ¿Cómo es que van a disfrutar de esa riqueza? So I want to find out, Entonces yo quiero averiguar, how many of you take 1 RG and 1 GL a day? Please put it. ¿cuántos de ustedes toman un RG y un GL todos los días? Levanten su mano, por favor. It's good. Give yourself a Es applause. bueno, dense un buen aplauso, por favor. 2 RG, 2 GL. 2 RGs y 2 GLs. Not many, but it's good enough. No son muchos, pero está bien. 4 RG, 4 GL. 4 RGs, 4 GLs. Only a few. Únicamente unos pocos. Congratulations. Felicidades. 6 RG, 6 GL. 6 RGs, 6 GLs. Only 2, 3. Únicamente 2, 3. Please stand up. Por favor, pónganse de pie los que toman 6. Give yourself a big applause, please. Denles un gran aplauso a ellos, por favor. What about the rest? ¿Qué hay de los demás? You're not taking RG and GL? ¿No están tomando RGGL? You're too afraid to take RG GL? ¿Les da mucho miedo tomar RGGL? Mr. Eric, how long is the RG and GL in Mexico? Just 1 year and a half. 1 year and a half? Close to 2 years. 2 years? 2 years. Can you imagine RG GL in Mexico for 2 years? Imagínense el RGGL que tiene 2 años You don't make use of it. y ustedes no lo quieren utilizar. You do not, what do you call it, maintain your own health. Ustedes no están manteniendo su propia salud You don't care about your child. y no les importan sus hijos. You don't care about your husband. No les importa su esposo. You don't care about your mother. No les importa su mamá. You don't care about your father. No les importa su papá. Because you only care about your money. Porque únicamente les importa su dinero. Have your wisdom today. Tengan la sabiduría el día de hoy. If you love your family health, Si aman la familia, la salud de su familia, everyone from baby must take RG and GL to eliminate the toxin. todos tus seres queridos desde bebés deben de tomar RGGL para mejorar su salud. You are feeding your children with all the acidic food every day. Ustedes están alimentando a todos sus hijos con comida ácida todos los días. And you think you love them. Y ustedes piensan que los aman. You do not know you're destroying your health. Ustedes no se están dando cuenta que están destruyendo su salud. You can let them enjoy their food. Por supuesto pueden hacerlos que disfruten de su comida. Do something to remove toxins
toxin from them. Pero hagan algo para remover las toxinas de ellos. So they can enjoy good age at 120 without health problems. Para que puedan disfrutar de una buena edad y alcanzar los 120 años sin problemas. So with this wisdom, Así que con esto in the next generation, puede llegar a la siguiente generación. we are going to have healthy people in Mexico. Y vamos a tener gente saludable en México. You are going to help the government to cut costs in your medical treatment. Vamos a ayudar al gobierno a que elimine costos para el tratamiento de la salud. And I want to tell you a secret. Y quiero decirles un secreto. If you take 1 LGGL a day, Si tú tomas un RG o un GL al día, it's just like an apple a day. An apple a day es como dicen, si cuando tomas una manzana al día, can keep doctor away. puede mantener al doctor Yes. lejos. An apple a day can keep doctors away. Dicen que ustedes creen que pueden mantener con una manzana lejos al doctor. I want to ask you, Yo quiero preguntarles, 1 LG, 1 GL, un RG y un GL, can it keep doctors away? ¿creen que pueda mantener al doctor alejado? With the big food, big portions of food. Comiendo tanta comida, con grandes porciones de comida, You're drinking Coke, tomando coca, you're smoking, fumando and you're drinking alcohol. y tomando alcohol. You cannot keep doctors away. Ustedes no van a poder mantener al doctor So alejado. for leaders who are maintaining 6 pairs, Así que para los líderes manteniendo sus 6 pares, good to carry on. qué bueno, sigan así, But periodically, pero de manera periódica. you detox yourself. Tienen que desintoxicarse ustedes. You open up 10 capsules of this, Abran 10 cápsulas de esto, and RZ and GL, DRGGL, mixed with 600 ml water, mezclenlas con 600 mililitros de agua, 30 ml morinzyme, 30 mililitros de Morinzyme, 10 ml morinzyme, 10 mililitros de Morishi, shake it up. lo agitan. You detox yourself for 10 days. Y desintoxíquense eso durante 10 días. If you wake up at 7 o'clock Si se levantan a las 7 de la mañana, to 9 o'clock, hasta las 9 de la mañana, you don't eat anything at all. no van a comer absolutamente nada. You just drink your mushroom powder, Únicamente tomen su mezcla, you pour it out, ustedes la ponen en un vaso and you don't drink straight away. y no se la tomen toda directo. If you're working, Si están trabajando, take it with you to the office ustedes llévensela a su oficina and you sip. y denle pequeños sorbos. Why you sip? Porque sorbos, When you sip, cuando le dan sorbos, all the nutrients todos los nutrientes from your mouth, de su boca it travels everywhere. empieza a viajar a todos lados, To the brain, al cerebro, to your nose, a la nariz, to your throat, a su garganta, to your lungs, a los pulmones, and then you drink it. y cuando ustedes lo toman directo, So it flushes your whole system. así que empieza a fluir directamente en todo el cuerpo. So you do it every 2 to 3 months to detox yourself. Háganlo alrededor de 2 o 3 meses para desintoxicarse. If you do this periodically, Si hacen esto de manera periódica, most of us la mayoría de nosotros are able to achieve longevity. van a alcanzar la longevidad. Oh, yes, okay. Okay. 10 RG. 30 GL, 30 geles, 30 RT, 30 RGs, open the capsules, abren las cápsulas, get a shaker, lo consiguen un envase para quitar you put 600 ml water, y ponen ahí 600 mililitros de agua. and you add in 30 ml morinzyme, Agregan 30 mililitros de Morinzyme, 30 ml morinzyme, 30 mililitros de Morishi, you shake well, lo agitan bien and you, within 2 hours, y en un periodo de 2 horas, with no food, sin alimentos, and you slowly, you drink it. poco a poco lo tienen que ir bebiendo a sorbos. And normally, maybe you carry on with your 6 RG Y periódicamente continúan tomando sus 6 RGs or 10 spirulina. o sus 10 espirulinas. But every 2 months Pero eso lo deben hacer cada 2 meses or 3 months, o cada 3 meses. you do this therapy. Tienen que hacer esta You terapia detox yourself. para desintoxicarse a sí mismos. But if someone, Pero si alguien, for example, por ejemplo, during the Christmas, durante Navidad, we eat a lot of food, comemos mucho, ¿no? we enjoy ourselves, Nos gusta disfrutar. then you do longer. Entonces tienen que hacerlo por So más you tiempo detox yourself. para desintoxicarse. And for those who want to slim down, Y para aquellos que quieren adelgazar, you can use this remedy for longer period. pueden hacer esto por un largo periodo And you lose weight. y van a empezar a perder peso. Because when you detox, Porque cuando se desintoxican, you will remove the fat. van a remover las grasas Then you become slim y van a adelgazar and you become healthy. y van a ser saludables. Okay? ¿De acuerdo?
Now, the next important topic I want to talk about El siguiente tema importante que quiero hablar is exercise. es el ejercicio. How many of you exercise every day? Please put your hand. ¿Cuántos de ustedes se ejercitan todos los días? Levanten su mano. So few? ¿Muy pocos? So few? ¿Tan poquitos? Let's stand up. Vamos a pararnos. Because you do not understand the importance of exercise. ¿Por qué no entienden ustedes la importancia del ejercicio? Let them feel for it. Vamos a empezar a sentirlo. Music. Entonces, música, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, estírense, estírense. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. How do you feel? ¿Cómo se sienten? So after the exercise, Después de ejercitarse, you feel your heart is racing. sienten que su corazón está latiendo fuerte. This is important to make your heart racing. Esto es muy importante, que sienten que su corazón está trabajando. Why? ¿Por qué? Look at blood circulation. Vean la circulación sanguínea. If you join all your blood vessels together, Si ustedes pusieran todos sus vasos sanguíneos juntos, it's going round the earth 2.5 times. le daría la vuelta a la Tierra 2.5 veces. What is the function of the circulation? ¿Cuál es la función de la circulación? Transport oxygen, Transportar oxígeno, transport nutrients, llevar nutrientes, transport immune cells, llevarse las células inmunes. and most importantly, it removes toxins. Y lo más importante es que elimina toxinas. So if you have a good circulation, Si ustedes tienen una buena circulación, your cell will be healthy. sus células van a estar saludables. But you look at this. Pero vean esto, If you are eating acidic food at all times, si ustedes todo el tiempo comen comida ácida and the circulation is clogged, y su circulación está bloqueada, when the circulation is clogged, cuando la circulación está bloqueada, look at the water pipe. vean lo principal. If the pipe is blocked, Si está bloqueado, can the water come out? si la llave está tapada, ¿creen que pueda salir agua? You can't. No se puede. Same thing with your heart. Lo mismo con su corazón. If your circulation is clogged, Si su circulación está bloqueada, like high blood pressure, van a tener presión alta, diabetes, diabetes. and that's why those people have tachycardia. Y es por eso que estas personas tienen taquicardia. Because the heart has to pump harder to push oxygen to every part. Porque el corazón tiene que latir más fuerte para poder llevar la sangre a todos lados. If someone has tachycardia, Si alguien tiene taquicardia, it's going to end up with problems. va a tener problemas. Do you know why? ¿Saben por qué? Because the lifespan of the heart Porque el tiempo de vida del corazón in our lifetime, en nuestro estilo de vida it can only be 2.9 billion times. puede únicamente latir alrededor de 2.9 millones de veces, billones de veces. If you use up the heartbeat too fast, Si ustedes hacen que empiece a latir muy fuerte, muy rápido, you shorten the lifespan of the heart. van a reducir el tiempo de vida de su corazón. Then we cannot live up to 120 years. Así de esta manera no van a alcanzar los 120 años. So we have to live happily. Así que tenemos que vivir felices. Try to maintain our heartbeat at 60 per minute. Tratar de mantener nuestros latidos de corazón a 60 latidos por minuto. But if you overeat, Pero si comen demasiado, you're obese. son obesos. I already said our blood circulation can go around the earth 2.5 times. Ya les dije que los vasos sanguíneos pueden dar la vuelta al mundo 2.5 veces. If someone is obese, Si alguien es obeso, your blood circulation is even longer. su circulación tiene que ser todavía muchísimo más larga. Your heart has to beat hard to push the oxygen all around. Su corazón tiene que bombear más fuerte para poder hacer llegar la sangre a todos lados. So you use up all the beats. Así que empiezan a utilizar todos los latidos que tienen. So for those people, they may not have longevity. Entonces, para esas personas no van a tener una gran longevidad. Another problem, why you need to exercise. Otra de las cosas por las cuales ustedes se tienen que ejercitar, You look at the lymphatic system. vean el sistema linfático. This lymphatic system contains a lot of nutrients. Este sistema linfático contiene muchos nutrientes, You have cells. tienen células And you have to transport a lot of new cells to every part. y tienen que transportar muchos células inmunes a todas partes. Nutrients Nutrientes remove
toxins. y remover las toxinas. But if you don't exercise, Pero si no haces ejercicio, the lymphatic system el sistema linfático becomes static. se empieza a deteriorar. And when it's static, Y cuando se queda calmado, your toxins accumulate, sus toxinas se acumulan, immune system goes down. el sistema inmune baja. So therefore, when you just now you exercise, Entonces, por ejemplo, como ahorita cuando hacen ejercicio, then you breathe. empiezan a respirar. So your lung is going to squeeze. Así que sus pulmones van a empezar a apretar. Squeeze your lymphatic system. Y van a empezar a apretar y a impulsar su sistema And linfático. when you exercise, Cuando hacen ejercicio, your muscle pumps. sus músculos van a hacer la bomba So you're going to pump all the lymphatic system. y va a impulsar al sistema linfático. So that's why exercise is Es important. por eso que el ejercicio es importante. But for those who don't exercise, Pero para aquellos que no hacen ejercicio, then we have alternative for them. tenemos una alternativa para ellos. It's not that I don't want them to exercise. No es que yo les diga que no hagan ejercicio. Don't get me wrong. No me lo tomen mal. There are people when I ask them to exercise, Hay gente que cuando les pido que haga ejercicio, please exercise. por favor, please ejercítate, ven, haz ejercicio. They refuse. Se niegan. So there is a time you have to give them coffee. Entonces es el momento que les podemos dar café. Coffee improves blood circulation, El café ayuda a la circulación de la sangre, and especially with Ganoterapia. especialmente con Ganoderma. It's very good for good circulation. Es muy bueno para tener una buena circulación. And RZ is a good product for good circulation. Y el RG es un buen producto para la buena circulación. And of course, I always tell people to take balanced diet. Y por supuesto siempre le digo a la gente que tome una dieta balanceada, You take varieties of fruits and vegetables, que tome una gran variedad de frutas vegetales, and take small amount of meat una pequeña porción de carne and carbohydrates. y de carbohidratos. However, Sin embargo, we are unable to balance the diet no podemos equilibrar la dieta because people love what they like to eat. porque a la gente le gusta comer lo que le gusta comer. And you are what you eat. Y ustedes son lo que comen. If you like to eat a lot of fatty food, Si les gusta comer mucha comida grasosa, fried food, comida frita, rich in fat, rica en grasas, it will cause obesity. les va a causar obesidad. If someone who likes to eat a lot of plant food, Si a alguna gente le gusta comer mucha comida sana, then you're slim and healthy. ustedes van a ser delgados y saludables. However, Sin embargo, no matter how you balance the diet, no importa qué tanto tú equilibres tu dieta, you are still lack of nutrients. aún así les va a faltar nutrientes. Today, we are not lack of food. En estos días no es que nos falten los alimentos, We have plenty of food. estamos llenos de comida, We will not starve, pero no nos falta. but your cells in the body Pero ustedes en su cuerpo is starved. están pobres They're crying for help. porque están sufriendo por salud. I need micronutrients. Les dice su cuerpo que necesitan micronutrientes You are not giving it. y ustedes no se los están dando. You only pick the food you like to eat. Únicamente escogen la comida que les gusta comer a ustedes, And especially for housewives, especialmente a las amas de casa, for mothers. las madres, When you are in the kitchen, cuando están en la cocina you will ask your darling husband, y ustedes quieren tener contacto a su esposo hey darling, what you want to eat today? y le preguntan, oye querido, ¿qué quieres comer el día de hoy? Surely you cook the best food for your Por husband. supuesto ustedes les van a cocinar la mejor comida para su esposo And then the mother will ask the kids, y la mamá le va a preguntar a los hijos, yes darling boy, what you want to eat? oye hijo, ¿qué quieres comer hoy? Then you prepare the best food that your child likes to eat. Y les vas a preparar la mejor comida que a tu hijo le gusta. So you pick the food that family likes to eat. Entonces únicamente eliges la comida que a tu familia le gusta comer. How are you going to get balanced diet? Entonces, ¿cómo vamos a obtener una dieta balanceada? You only provide them with the food that fills their stomach. Únicamente les das comida que llena su estómago. And the cells in the body Y las células en el cuerpo continue to starve. continúan teniendo pobres nutrientes. 1 year, Un año, 5 years, 5 años, 10 years, 10 años, 20 years, 20 años, then we have problems. y van a empezar a tener problemas. High blood pressure, Presión alta, diabetes. diabetes. Why a child of 30 years old has stroke? Porque una persona de 30 años va a tener una embolia. It's because the cells is deprived of nutrients. Es porque a las células les faltan nutrientes. The food you give your family, La comida que le das a tu familia it will never contain the nutrients for your cells. no puede contener los nutrientes que necesitas. After the Second World War, Después de la Segunda Guerra Mundial, the contamination of the soil la contaminación del suelo deplete the nutrients in the soil.
hizo que se perdieran los nutrientes que hay en el suelo. And due to commercial fertilizer, Y debido a los fertilizantes comerciales, due to pesticides, debido a los pesticidas, and the farmer want to have good yield, y que los granjeros quieren que crezca más rápido, they use genetic mutated crops. utilizan cultivos genéticamente alterados And you lack of nutrients in the food. y les faltan nutrientes en sus alimentos. On top of that, Encima de eso, the storage. toda la manera en que es almacenada. If you are in Mexico, because the farm are so far away, Si ustedes saben, por ejemplo, aquí en México muchas veces los alimentos están muy lejos. transportation of the food to the market, it takes about 2 days. La transportación de los alimentos al mercado tarda tal vez 2 días. And the ladies go to the market to buy Y cuando las crops. mujeres van al mercado a comprar sus alimentos, And you're busy lady, y si es una mujer ocupada, you go to the supermarket once a week. vas una vez a la semana al supermercado You store all your food in the fridge y almacenas toda tu comida en el refrigerador and you cook it within a week. y la empiezas a cocinar después tal vez de una semana. It causes depletion of nutrients. Esto causa que los nutrientes se pierdan And due to the way we cook, y también por la manera en que los cocinamos, you stew, se pierden. you boil, Ustedes los fríen, you los fry. hierven, los fríen. You tell me how much nutrients you're providing your farm. Díganme cuántos nutrientes le estamos proveyendo a nuestra In familia. the 1950s, En los 50, when you eat a bowl of spinach, cuando comías un tazón de espinacas, you can get the amount of iron you need for the day. obtenías todo el hierro necesario para un día. But today, Pero el día de hoy, you need to eat 70 bowls of spinach to supply the iron. necesitas por lo menos comerte 70 tazones de espinacas para proveer el hierro necesario para tu Can you do cuerpo. that? ¿Creen que se los puedan comer? You can't. No pueden. No wonder our body cells is starved. Entonces nuestras células están sufriendo por esto. In fact, Dr. Lin gave us a testimony De hecho, doctor, le encontré un after the 6th testimonio year anniversary, the second day. en el día domingo, después del aniversario, He gave our R&D result in India. y nos habló acerca de una investigación en India. A group of children, Un grupo de niños they are not deprived of food. que no les faltaba comida, They are well fed. estaban bien alimentados. So, however, this group of children, they are suffering from night blindness. Sin embargo, este grupo de niños está sufriendo de ceguera nocturna. So the doctors say they lack of vitamin A, Entonces los doctores dijeron que les faltaba vitamina A. to supply them vitamin A. Entonces les dieron mucha vitamina A, But no result. pero no había resultados. So when our DXN supplied them with spirulina, Entonces cuando les empezaron a dar espirulina, a group of children eat spirulina. a un grupo le dieron espirulina, The second group, they take spirulina and GL. a un segundo grupo le dieron espirulina y GL, And the third group takes GL. un tercer grupo le dieron GL. After 3 months, Después de 3 meses, they all are free from night blindness. todos ellos estaban libres de esta ceguera nocturna. Why? ¿Por qué? Those children, they are lack of micronutrients. Porque a esos niños les faltaban micronutrientes, Regardless, they are giving them spirulina. sin importar si era de la espirulina, Regardless, they are giving GL. sin importar que vinieran del GL. All these are nutrients for the cells. Todo esto es nutrición para las células. So make use of all these nutrients for our family. Entonces hay que utilizar todos estos nutrientes para nuestra familia. And depletion of vitamins in the fruits today. Y a la falta de vitaminas en las frutas el día de hoy. I said an apple a day keeps doctor away in the 1970s. En los 70 decían que una manzana mantenía alejado al doctor. But today, if you say an apple a day keeps doctors away, ¿Pero creen que en estos tiempos podemos decir que una manzana puede mantener a un doctor alejado? it's impossible. Es imposible. Because all the nutrients depletion. Porque por toda esta falta de nutrientes en los alimentos. You may need 70 to 80 apples a day. Tal vez tengas que comer 70 o 80 manzanas al día. In fact, we in Malaysia, De hecho, en Malasia, when we import apples, cuando importamos manzanas, we are even worse. es peor. We don't get nutrients at all. No obtenemos ningún tipo de nutriente. Do you know how? ¿Saben cómo? Because when the farmer, Porque cuando el granjero they want to export the apples overseas, va a exportar sus manzanas a otros países, so they will harvest the apple when it's green. él va a cosechar sus manzanas cuando están verdes. And then they spray the apple with anti-ripening chemical. Y va a empezar a rociar esos con químicos. And then they wax it. Y los va a empezar a empacar. And they pack it. Y los empacan. And the cargo, when they reach Malaysia, Y cuando estos llegan a Malasia, it may take 3 to 6 months. tal vez tardan 3 o 6 meses. Yes, we find nice apples. Y ustedes ya encuentran manzanas.
but you cannot get the nutrients. pero se ven bien, pero no tienen nutrientes. I remember when I was a child, Yo recuerdo cuando era niña, I cut the apple. yo cortaba una manzana Within 10 minutes, en 10 minutos the apples turn brown. y la manzana se hacía café, It can be oxidized. se oxidaba. But today when I cut the apple, Pero ahora cuando cortas una I manzana, leave it for whole day. lo puedes dejar todo el día It doesn't turn brown. y no se hace café. This is scary Da miedo, because the apple contains a lot of chemicals that make it oxidize. porque hace que esa manzana está llena de químicos. So I do not take any imported fruits Entonces por eso yo no tomo ninguna fruta importada, because it's useless. porque es inútil. Now look at the food today. Ahora vean la comida que comemos el día de hoy. In the 1950s, En los 50s, you can see the family, they are nice and slim ustedes podían ver que las familias eran delgadas, because they are taking small portions of food. porque comían pequeñas porciones de comida. But today you look at the portion. Pero vean las porciones de ahora, Due to business, debido al negocio, commercial, al comercio, profit, a la ganancia que quieren tener. the food is how many size bigger? La comida es muchísimo más grande. No wonder they see obesity today. Y es por eso que ustedes pueden ver la obesidad el día de hoy. Obesity is the problem we face today. La obesidad es el problema que estamos enfrentando el día de hoy, It causes heart attack. que causa ataques cardíacos, It causes insulin resistance, que causa resistencia a la insulina, which leads to diabetes. lo cual lleva a diabetes. So that's why to solve the problem, Es por eso que para resolver este problema, a lot of researchers they try to educate the public. muchas de las investigaciones tratan de educar a la You look at this gente. pyramid. Vean esta pirámide. It's called the Harvard pyramid. Es llamada la pirámide de Harvard. They took 11 years Les tomó 11 años to have this pyramid. para tener esta pirámide. You look at the most important part here. Vean la parte más importante aquí. Exercise. El ejercicio. Exercise is not that you choose, you want or you don't want. El ejercicio no es algo que tú eliges si quieres o no quieres. It is compulsory. Es obligatorio. And then you will need to take whole grains, which is unpolished grains, Y vas a tener que comer muchos granos que no sean pulidos. and you take unsaturated fat like olive oil, Y también comer buenos aceites como aceite de oliva, canola oil, aceite bueno, and lots of green vegetables and fruits, muchos vegetales verdes y frutas, and some legumes, algunas legumbres, and of course some white meat like fish and poultry, un poco de carne blanca como pollo, pescado, some milk, un poco de leche. and of course this is the part that we are very concerned. Y esta es la parte que a nosotros nos preocupa. The red meat, La carne roja, the butter, la mantequilla, and white rice, el arroz blanco, white bread, el pan blanco white pasta. y la pasta blanca. So, you know, the researcher, they know this is bad for you. Ustedes saben, los investigadores saben que esto es malo para ustedes. You can eat, Pueden comer, but take minimum. pero tomarlo al So it's been mínimo. put at the top. Así que por eso lo ponen en la punta. So if you follow the food pyramid 100%, Entonces, si ustedes siguen esta pirámide al 100%, you still cannot be healthy. aún así no van a poder ser saludables. As I told you, depletion of nutrients in the food. Como les dije, la pobreza de nutrientes en el alimento. So the researcher, they put a compulsory Entonces también los investigadores han puesto obligatoriamente food supplement. suplementos alimenticios. So you may need how to take calcium, Entonces tienes que tomar calcio, maybe you need some vitamin C, tal vez alguna de vitamina C. and of course, all this if you take Y por supuesto, todo eso si lo toman, is only nutrient elements. son únicamente elementos nutricionales. And in long term, Y en largo plazo it can cause problems. pueden causar problemas. And of course, they also know that you have acidic body, you have poor circulation. Y por supuesto también saben que ustedes tienen un cuerpo ácido y que tienen una circulación pobre. So they put a glass of wine here. Entonces por eso nos ponen aquí un vaso de vino. So if you have a glass of wine compulsory every day to improve your circulation, Entonces ellos dicen que si tomas un vaso de vino de diario obligatorio va a mejorar tu circulación. in long term, Pero en el largo plazo you're going to end up with liver failure. vas a tener problemas con tu hígado. So what is the best solution? Entonces, ¿cuál es la mejor solución? I would recommend you take spirulina every day. Yo les recomiendo tomar espirulina todos los días. It is a complete wholesome food. Es un alimento completo. WHO has claimed that it's a superfood for all of us, including children.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un superalimento para todos nosotros, inclusive para los niños. So children from small, Así de los niños desde pequeños. teach them to take spirulina candy. Enséñenles a tomar las tabletas de espirulina. I have a friend, Tengo un amigo her child from 1 year old, que tiene un pequeño de 1 año. she pours spirulina in a cup for her. Él les pone una tacita con espirulina. Every day she's chewing candy. Y todos los días está comiendo esta espirulina. And she is 1 year old. Él tiene 1 año. She's chewing 20 candies. Se come 20. come 20. The mother is tabletas. worried. 20? 20? 20. The mother is worried. La mamá estaba preocupada. Will my baby get overdose? Que pensaba que el bebé iba a tener una sobredosis. I said no. Yo le dije no. But the child is healthy. Pero el niño está saludable. Rarely have cough and cold. No tiene ni tos ni gripa. And the child is now almost 3 years old. El bebé ya tiene casi 3 años. Very clever, Muy listo, very healthy. muy saludable. So this is the food for children. Ese es un excelente alimento para los Don't niños. be afraid to give. No tengan miedo para darles. It's better than you feed your child with bottles and bottles of milk. Es mejor que darle botellas y botellas de leche. Do you know why children have a lot of eczema? ¿Ustedes saben por qué los niños tienen muchos problemas de eczema? It's a sign of they are allergic to the cow's protein. Esto es debido por las proteínas de la vaca que If you toman. stop the milk, Si les dejan de dar leche, give them more spirulina. denle y le dan más espirulina. A lot of allergy problems will be eliminated. Muchos problemas de alergias van a ser eliminados. And for people, pregnant mothers, Y por ejemplo, para la gente como mujeres embarazadas, young adults, para adultos jóvenes, elderly people, para gente mayor, the poor rangers, con problemas que no tienen dientes, they can't chew the food, que no pueden masticar la comida, then you feed them with spirulina. les pueden dar espirulina. Sick people in the hospital, La gente del hospital, they have no appetite to eat. que no tienen apetito, que no pueden comer. Give them spirulina. Denles espirulina. 30 tablets is not a problem. 30 tabletas no es ningún problema. I have been taking 30 tablets for 12 years. Yo he estado tomando 30 tabletas diarias por los últimos 12 años. If it's going to cause problems, Si causara algún problema, I won't be here today. yo no estaría aquí el día de hoy. And I'm going to be here again Y voy a estar nuevamente aquí. at the age of 120. Cuando yo tenga mis 120 años. And with the whole hand in there. That is the confidence I'm trying to get across. Esa es la confianza que yo quiero que ustedes también tengan For improved circulation. para mejorar la circulación. So ladies, Entonces, I know you cook very nice food for your family. yo sé que todas las mujercitas cocinan muy buena comida, You serve good food. sirven muy buena comida, You celebrate your Christmas celebran su Navidad with big turkey. con un gran pavo. It's okay. Está bien. Don't forget to serve your curry pan and your morinzine and morinzi. No olvídense de servir su morinzine y morinshi. Make it a habit. Háganlo como un hábito. Make a jar, Hagan una gran jarra, pour some half a bottle of morinzine, pongan un botello de morinzine, pour half a bottle of morinzi, más otra botella de morinshi, with some ice. pónganle un poco de hielo. It's a nice beverage for all of us in the family. Es una excelente bebida para toda la familia, Children, inclusive los niños, especially children 1 year old, 2 year old. especialmente para los niños de 1 o 2 años, They started to take a lot of acid food. que empiezan a comer mucha comida ácida, They don't have enough enzyme to digest the acid food. que no tienen suficientes enzimas para digerir esta comida. This is the best enzyme for them. Esta es la mejor enzima para ellos. If you start them young, Si empiezan desde jóvenes, all of us can reach 120. todos vamos a poder alcanzar 120 años. It's not that we are scared, we are old. No es que nos dé miedo envejecer, We are scared, we are sick. nos da miedo de enfermarnos And nobody can look after us. y que nadie nos pueda cuidar. But when we are 120 years old, Pero cuando tengamos 120 años we can climb the pyramid in Mexico y City. si podamos todavía subir las pirámides de la Ciudad de México, Don't you think it's a blessing? ¿no creen que ese va a ser una bendición? Because I just climbed the Mexico pyramid. Porque apenas el viernes yo me subí a las pirámides. So we'll do that. Make a deal with our brother here. Así que vamos a hacerlo con mi amigo aquí. I call him brother Le digo hermano, because he's only slightly older than me. porque es casi de mi misma edad. So there's a deal. We will climb the Mexico City pyramid. Entonces nos vamos a ir a subir las pirámides. Okay. Right.
Now you are blessed with the whole range of products Usted tiene la bendición de tener todos los productos to make your family healthy, para hacer a su familia saludable, to make the whole neighborhood healthy, y para hacer todo el vecindario saludable, to make the community healthy. para hacer a su comunidad saludable. And I want to touch a little bit of stress. Quiero hablar acerca un poquito del estrés. Why we have a lot of depression today? ¿Por qué tenemos mucha gente con depresión el día de hoy? Why we have a lot of people suicide today? ¿Por qué tenemos mucha gente que se suicida ahora? And this trend is also happening in Malaysia. Y este mismo patrón sigue pasando, está pasando en Asia. School children where they cannot cope with their school work. Niños que no pueden soportar la presión de la escuela. 12 years old, they can jump from the... 12 años que brincan de un edificio. And this is sad. Y eso es triste. Young people, when the girlfriend don't love them, Jóvenes que cuando su novia no los ama, they jump from the top floor and kill themselves. brincan desde los edificios para matarse. And this is happening every day. Y esto sucede todos los días. Have you ever thought why? ¿Ustedes se han puesto a preguntar por qué? We are eating the acidic food every day. ¿Estamos comiendo comida ácida todos los días? We are under stress. ¿Pasamos estrés? When you're under stress, what is happening in your body? Cuando estamos con estrés, ¿qué es lo que sucede con el You cuerpo? are depleting B group vitamins. Nos falta de vitamina B. And this B group vitamin is very important for your nervous system and your cardiovascular system. Y esta vitamina B es muy importante para nuestro sistema cardiovascular And with a lack y of it, nervioso. Y además de eso, it affects your nervous system. afecta a su sistema nervioso. And of course, you become irritable, Y por supuesto se van a volver irritables, you become angry, se van a hacer muy enojones, you become restless. les va a quitar la energía. So a little stress, Así que un poco de estrés. you went out of control. Ya se salen totalmente de control. So this spirulina, Así que esta espirulina it contains the richest natural B compound. tiene complejo natural de vitamina B. So give it to our children. Así que dénselo a sus niños. They are stressed in school. Si ellos pasan estrés en la escuela, Give it to our teenager. dénselo a los adolescentes. Give it to our young adults in the university. Dénselo a los adolescentes que están en la universidad. And give to our husband who is under stress at work. Y dénselo a su esposo porque está pasando estrés en el trabajo. And don't forget ourselves. Y no se olviden de ustedes mismos. We need to be healthy to take care of everyone. Necesitamos estar saludables para cuidar de cada uno de ellos. So we need spirulina. Así que tomen su espirulina. Well, at least we need 10 tablets every day. Necesitamos por lo menos 10 tabletas diarias. But I'm taking 30 every day. Pero yo, por ejemplo, me tomo 30 diarias. Now, I'm talking about rest now. Estoy hablando ahorita del descanso. Just now I said we need 6 to 8 hours rest. Como les había dicho, necesitamos de 6 a 8 horas de descanso diario. However, the time you go to bed is important. Sin embargo, la hora a la que se van a la cama es importante. When I'm at home, Cuando estoy en casa, 10:30 at night, a las 10:30 de la noche, my cell phone is off. yo apago mi celular. I'm in bed. Ya estoy acostada. Why? ¿Por qué? Because when you go to bed at 10:30, Porque cuando se van a las 10:30 a acostar, by the time 11 o'clock, para el momento de las 11 de la noche, you're sound asleep. ya están durmiendo. And your liver Y su hígado is going to repair. va a empezar a repararse, It's going to rest. va a descansar. Your gallbladder, Ustedes van a your recuperarse. liver, Su hígado it will rest from 1 p.m. to 3 a.m. va a descansar desde las 1 hasta las 3. 1 a.m. to 3 a.m. De 1 a 3 de la mañana. Okay? ¿De But acuerdo? however, if you are hardworking, Pero sin embargo, si eres muy trabajador 11 o'clock you're still out there doing your business. y a las 11 sigues haciendo tu negocio, Having a supper at 11 o'clock. sigues despierto a las 11 And you go home straight away, you sleep. y te vas a tu casa a dormir, Your poor liver tu hígado never have a chance to rest. no ha tenido tiempo para descansar. I ask you a question. Les voy a hacer una pregunta. If you go to the office Si te vas a la oficina and your boss y tu jefe will ask you to work te pide que trabajes 18 hours a day, 18 horas diarias, will you be happy? ¿vas a estar contento? No. Por supuesto que no. Same thing with your liver. Lo mismo con su hígado. You take care of your liver. Piensen en su hígado. You eat 24 hours Comen 20 horas al día and you're stressed 24 hours. y están en estrés 20 horas al día. How is your liver going to rest? ¿Cómo creen que va a descansar su hígado? That's why a lot of people have liver problems. Es por eso que mucha gente tiene problemas con su hígado. And when you have liver problem, Y cuando tienes problemas de hígado, you have emotional problem. vas a tener problemas emocionales.
I'm talking about water again. Nuevamente hablamos sobre el agua. Water is very important El agua es muy importante because you need water to clean toxins. porque necesitan el agua para limpiar las toxinas. You need water to transport your nutrients. Necesitan agua para transportar los nutrientes. And you need your water to transport oxygen. Y necesitan el agua para también transportar oxígeno. After my seminar today, Después de la presentación del día de hoy, you remember the 4 pillars. tienen que recordar los 4 pilares. This range of products here Estos productos que están aquí to give you the 4 pillars. les van a dar los 4 pilares. This is important. Esto es importante. If your competitor come to you Si un competidor llega con ustedes with a product, con productos, you ask them, pregúntenles, can your product give these 4 pillars? ¿tus productos me pueden dar estos 4 pilares? For example, Por ejemplo, they come up with a calcium pill. te llegan con píldoras de calcio. Can the calcium pill give you the 4 pillars? ¿Esas cápsulas de calcio te van a dar los 4 pilares? No. Por supuesto que no. So therefore, you have your wisdom Por eso ustedes tienen la sabiduría to share with people para compartirlo con la gente. why all these racial products is important in our life. De por qué estos productos son buenos para nuestra vida. They balance the pH, Balancean el pH, improve circulation, mejoran la circulación, increase oxygen, incrementa el oxígeno and enhance our immune y system. mejoran su sistema inmune. And let you understand what is your immune system so important. Y vamos a entender por qué el sistema inmune es If importante. you look at the cancer, Vean el cáncer. this is NK cells. Estas son células. If your body system, the pH is balanced, Si el pH de su cuerpo está balanceado, this group of NK cells here, este grupo de células they are like lions, son como leones, very aggressive. muy agresivos. So they will, once they detect cancer, Una vez que ellos detecten el cáncer, straight away they will attack it. van a atacar inmediatamente. But however, Pero sin embargo, if your blood circulation is like this, si tu circulación es como esta, the next slide please. When your condition is like this, cuando tu condición es como esta, your NK cells is weak. tus células están muy débiles They may feel like this. y se van a mover de esta manera. They see cancer, they are not aggressive to attack it. Van a ver el cáncer y no van a ser agresivas para So atacarla. this is the problem when you have acidic environment, your immune system is poor. Ese es el problema cuando ustedes tienen un ambiente ácido, su sistema inmune es pobre. What is the best pH balancer? ¿Cuál es el mejor balanceador de pH? 30 Rg, 30 RGs, 30 GL, 30 GLs, it can give you the 4 pillars. te va a dar los 4 pilares. Balanced pH, pH balanceado, improve circulation, circulación mejorada, enhance oxygen, mejora de oxígeno enhance immune system. y mejora en tu sistema inmune. But however, Más sin embargo, all the people I meet today, toda la gente que he conocido al día de hoy, maybe hasta they hoy, take 1 Rg, no tienen miedo a tomar 30 RGs, 1 GL, pero nada más toman un GL, un maybe RG, you're taking 6 Rg, tal vez máximo toman 6 RGs 6 y GL. 6 GLs, It's not sufficient to give you the 4 pillars. y eso no va a ser suficiente para darte los 4 pilares. Therefore, for the 12 years my experience, De esta manera, durante los últimos 12 años de experiencia que tengo, I use combination of products. he utilizado esta combinación de productos. So that's why you see the Morinzyme, Es, por ejemplo, por ahora ven el Morinzyme, the Morinzyme, el Morishi and spirulina. y la espirulina. It can balance your pH. Puede equilibrar su pH, Now, of course, for people with problems like high blood pressure pero por supuesto para personas con problemas de presión alta and diabetes, y diabetes, even cancer, inclusive cáncer, you need more. necesitan más. I had my cousin. Tengo un primo, He was only 50 years old. él tenía únicamente 50 años, He was very obese. él era muy obeso. That was 4 years ago. Hace 4 años So he was found to have a tumor behind his heart. se encontró que tenía un tumor debajo de su corazón. So I look at him, Lo vi a él, he's obese, era obeso. and I'm sure his blood is thick. Y estoy seguro que su sangre es muy espesa. So when the doctor told him the tumor is cancer, Cuando le dijo que este tumor era cáncer, he believed in doctor. él creyó en el doctor. He wanted to have chemotherapy. Él quería tomar la quimioterapia, But I told him, pero le dije, when you want to go for chemotherapy, cuando quieras pasar por la quimioterapia, you treat your blood environment. también tienes que tratar el ambiente de tu sangre. He did not believe. Él no creyó. And there's nothing much I can do.
Y no hay más que yo pudiera hacer. So when I saw him in the hospital, Así que cuando lo vi en el hospital, doctor put a needle, el doctor ponía una aguja took out his blood. para sacar su sangre. The blood could not come out from the needle. La sangre no podía salir por esa aguja, This is cancer environment. porque este era el ambiente del cáncer. But the doctor was clever. Pero el doctor era inteligente. She said, your blood is too thick. Le dijo, tu sangre es muy espesa, Let me thin it for you. déjame adelgazarla. So he was given warfarin Entonces le empezó a dar medicamentos to thin the blood. para adelgazar su sangre. Yes, the blood can come out very nicely. Efectivamente, la sangre podía salir muy bien. They started to give him chemo. Le empezaron a dar quimioterapias. I told my cousin brother, Le dije a él, although your blood is thin, a pesar de que tu sangre está adelgazada, circulation is clogged. la circulación sigue bloqueada. The chemo cannot reach your cancer. La quimioterapia no va a alcanzar el cáncer. Again, he did not want to believe me. Por supuesto, él no me quiso creer tampoco. After the second chemo, Después de la segunda quimioterapia, the tumor is there, el tumor estaba ahí, but his platelet dropped from 300 to 10. pero si sus plaquetas bajaron de 300 a 10. And doctor pumping 10 times of blood. El doctor empezó a aplicar, reemplazar las plaquetas. Cannot stop the bleeding. Y desafortunadamente no hubo un sangrado, no se pudo detener. And he died of bleeding. Y él murió desangrado. So this is only one of the examples of that. Este es únicamente uno de tantos ejemplos que hay. So for those who are blessed, Así que para aquellos que tienen la bendición believe in the products, de crean en los productos they get well. y les va a ayudar. Those who don't believe, Aquellos que no crean, there's nothing much we can do. no hay mucho que podamos hacer. But I want you to do one thing. Pero quiero que hagan algo. Keep on telling people. Sigan diciéndole a la gente. If you tell 10 people, Si le dicen a 10 personas, 2 people believe in you, 2 personas van a creer en ustedes. you save 2 people. Ya salvaron a 2 personas. But if you think Pero si ustedes piensan they don't believe, que ellos no creen, I stop telling. dejen de decirles. More people will die. Más, y dejan de decirles, más personas van a morir. So we keep moving. Así que sigan moviéndose. You don't believe, never mind. I go to the next one. No And me the quieres, next one. no me quieres creer, voy con el siguiente y con el siguiente. How many millions of people in this city ¿Y cuántos millones de personas hay en esta ciudad? don't sit here? No se sienten aquí nada Go más. out and tell them. Salgan y díganle a la gente. Every day we do Ganoing. Todos los días hablemos acerca del Ganoderma. You know what is Ganoing? ¿Saben qué quiero decir con esto? Es como remar con el Ganoderma. Okay? ¿De acuerdo? We're doing our Ganoing every day. Vamos a navegar con nuestro Ganoderma todo el día. And that is our mission. Y esa es nuestra misión. If we don't move, Si no se mueven, how are we going to save mankind? ¿cómo es que vamos a salvar a la humanidad? With knowledge, Con conocimiento, with wisdom, con sabiduría. you know action Pero si no hacen acción, is nil. esto no significa nada. So we must come up with confidence, Entonces tenemos que llevar la confianza with action. con acción. And after today, Y después del día de hoy, I'm sure all of you will take action. estoy seguro que todos ustedes van a tomar acción. Share your love. Compartan su amor, Share your wisdom. compartan su sabiduría. Look at the next problem. Vean lo siguiente, Clock circulation. circulación bloqueada. I told you just now, Les digo my cousin had clock circulation. les dije que había la microcirculación bloqueada. Chemotherapy cannot go through. La quimioterapia no puede pasar por aquí. So chemotherapy is not effective. Entonces la quimioterapia no es efectiva. But can you imagine the group of NK cells just now? Pero imagínense todas las células. Can it go through? ¿Creen ustedes que puedan pasar por aquí? So when it cannot go through, Cuando no pueden pasar, the other side of the blockage, del otro lado del bloqueo, cancer will grow. el cáncer va a empezar a crecer ahí. And at the same time, Y al mismo tiempo, when a clock circulation, tenemos la circulación bloqueada. you cannot remove toxins. No pueden remover las toxinas. And your poor oxygenation. Y con un oxígeno pobre. So circulation is so important. Entonces la circulación es muy importante. I read one of the research papers in Japan. He leído una de las investigaciones de Japón, The Ganoderma researcher in cancer. de un investigador de cáncer con el It's a Ganoderma. university and only research in Ganoderma and cancer. Hay una universidad que se dedica únicamente a estudiar el Ganoderma They y have come up cáncer. with these two very important issues. Y han llegado con estas dos importantes cuestiones. You have to treat cancer, Cuando te tratas de cáncer, you must have good circulation. debes de tener una buena circulación. You want to treat cancer, ¿Quieres tratar cáncer? you must have good immune system. Debes de tener un buen sistema inmune. And these two must go parallel.
Y estas dos cosas deben ir paralelas. And you have all this range of products for you to go parallel. Y tienes todos estos productos para hacerlo de manera paralela. Make use of it. Hagan uso de ellos. And the next one, Y en lo siguiente, immune system. el sistema inmune. This range of products, Este rango de productos it enhances your immune system in a very fast way. ayuda a incrementar su sistema inmune de una manera muy rápida. I will give you an example. Les puedo dar un ejemplo. In the year 2001, En el 2001, up to now, hasta ahora, I have saved many people with dangerous virus. he salvado mucha gente con virus muy peligrosos. There was a case. Hubo un caso, She was a nurse, era una enfermera, and she suffered from this dengue fever virus. y ella estaba sufriendo de dengue, fiebre del dengue. She was hospitalized for 1 whole week in the hospital. Ella estuvo en el hospital durante toda una semana, With high fever, con fiebre alta, her platelet from 30 dropped to 10. y sus plaquetas bajaron hasta 10. What is happening? ¿Qué estaba sucediendo? When someone with a dengue fever, Alguien que tiene fiebre del dengue, the virus actually is transmitted by the mosquito. el virus es transmitido de hecho por el mosquito. And this virus, Y este virus it destroys our minute blood vessels. empieza a destruir todos los vasos So sanguíneos. we can bleed internally in the organ. Así que empezamos a sangrar internamente. When you're bleeding, Cuando sangra, your bone marrow, the platelets will come and rescue it. Stop. It's like a cop. Stop the bleeding. su medio espinal va a empezar a dejar de producir plaquetas, se detiene inmediatamente. When you have too much bleeding, Cuando ya hay demasiado sangrado interno, you use up all the platelets. tienen que incrementar las plaquetas. So from 300, it dropped to 10. Pero en este caso de 300 bajó hasta 10. And our bone marrow cannot produce platelets. Y nuestra médula no podía crear plaquetas. And doctor is trying their best. Y por supuesto los doctores hicieron su mejor esfuerzo. They give them platelet transfusion. Le hicieron una transfusión de plaquetas. She was having 10 packets. Estaba teniendo 10. It tastes like pouring water in the sand. Era como poner agua en la arena. She was losing her platelets. Estaba perdiendo todas las plaquetas. She sneezed. Sus sobritas. Su nariz. She had blood coming out from her nose. Ya estaba, y cuando estornudaba, ella sacaba sangre por la She nariz. went to the toilet. Cuando iba al baño, When she passed urine, cuando orinaba, she has blood in her. también tenía sangrado. That means she's bleeding in her organs. Ella estaba realmente sangrando. This symptom is very dangerous. She could die. Y con ese síndrome era muy peligroso y podía morir. She's very fortunate she met my friend. Ella tenía mucha suerte porque conocía a mi amigo. And my friend took me to the hospital to see her. Y mi amigo me dijo que la fuera a ver al hospital. So I carry a few bottles of the GL capsules. Entonces llevé algunas botellas de cápsulas de gel. I told her every hour, Le dije cada hora, you take 10 capsules. tienes que tomarte 10 cápsulas. So towards the end of the evening, Entonces desde la mañana, en la noche, perdón, it's about 7 hours. para llegar a la noche pasaron como 7 horas. She already swallowed 70 capsules. Entonces esto quiere decir que tomar alrededor de 70 cápsulas She could get out of the bed. para poder salir de la cama. She can walk to the toilet. Ella ya podía caminar al baño. And doctor checked the platelet Y el doctor checó el conteo de plaquetas. from 10, De 10 que había, increased to 50. incrementó a 50. And the next day went to 100. Y al siguiente subió a 100. And she discharged in 3 days. Y ella pudo recuperarse en 3 días. You know, in Malaysia, the treatment of disease is expensive. Ustedes saben, en Malasia el tratamiento de las enfermedades es muy caro. I helped her to cut her medical cost. Se redujo el costo médico. And have even saved her life. Y también salvamos su vida. One assurance I'm telling you. Algo les aseguro. Treating on dengue fever with GL. Tratando el dengue con el GL, In my treatment, en mi tratamiento, 100%. es 100% seguro. So in Kuala Lumpur, Así en Kuala Lumpur, a lot of people know about my treatment. mucha gente conoce mi tratamiento. When they have dengue fever, Cuando tienen fiebre del they dengue, rush to me and corren conmigo para comprar muchos de su GL. so don't be afraid. Entonces no tengan miedo. You may have some dangerous virus like H1N1. Tal vez tengan aquí virus muy peligrosos como la influenza. How are you going to fight this type of dangerous virus? ¿Cómo es que vamos a combatir estos virus peligrosos? The only way is to enhance the immune system. La única manera es incrementar o mejorar nuestro sistema inmune. Give them mega doses of GL. Déjenle la megadosis de Give GL. them mega doses of spirulina. Denles megadosis de espirulina. Spirulina is antivirus and antibacterial. La espirulina es antibacterial y antivirus. And the next one, Y lo siguiente, oxygen. el oxígeno.
GL is the oxygen supplier. El gel es el que provee oxígeno. I had a case, Tuve un caso, 3 months old baby, un bebé de 3 meses with a congenital in the heart. con una enfermedad congénita del corazón. On top of that, the baby had asthma. Y encima de eso el bebé tenía asma. The problem with the child, because the hole in the heart, the doctor could not perform an open heart surgery. El problema era que como el bebé tenía un agujero en el corazón, no podían hacer una operación a corazón abierto. The child was blue, El bebé se ponía azul, depended on oxygen, dependía de oxígeno. and the doctor said the child may not live. Y el doctor decía que tal vez el bebé no podía vivir. So one day the father came to me, Entonces un día el papá vino conmigo, told me about the child. me habló sobre el niño. I went to hospital with a bottle of GL in my pocket. Fui al hospital con una botella de gel en mi bolsillo. I told the mother, Le dije a la mamá, you open one capsule every day, abre una cápsula todos los días, put in the milk, pónsela en su leche and feed the child. y aliméntalo. The mother said, La mamá dijo, the doctor may not allow. el doctor tal vez no me lo permita. I told the mother, Le dije a la mamá, you want to listen to the doctor? ¿vas a escuchar al doctor? The child is in the hospital for 3 months already, Ya tu bebé lleva 3 meses en el hospital. and they are giving a hold on your child. No ha podido ayudar a tu hijo. You want to believe in me? ¿Quieres creer en mí? I may save your child. Yo puedo ayudar a tu hijo. Therefore she tried it. Entonces ella lo intentó. She went to the kitchen. Fue a la cocina. Oh, every day she opened one capsule and put in the milk, Todos los días abrió la cápsula y la puso en la leche. and the milk is being fed to rice stew. Y esta leche era alimentada al bebé a través de tubos. 1 week later, Una semana después, the father called me out el papá me llamó with excitement. con mucha emoción. Jane, please come over. Me dijo, Jane, por favor, ven. My doctor said my child can go for open heart. El doctor me dice que ya puede mi hijo pasar por esta operación de corazón The abierto. oxygen level is optimal. Porque los niveles de oxígeno eran óptimos. So the doctor went ahead with the open heart surgery. Así que el doctor le hizo la operación a corazón abierto. The child is now 12 years old. Ya el niño tiene 12 años. This is my happiness. Eso es mi felicidad. Every time you save a child, Cada vez que salvamos un niño, save a life, salvamos una vida, you will be filled with happiness. ustedes van a estar llenos de felicidad. And this gives me happiness, desire to go on all these years. Y eso me da felicidad y deseo de trabajar todos estos años. I hope you will understand my feelings. Yo espero que ustedes entiendan lo que yo siento. And the next important thing, Y lo siguiente importante, we know stress can kill us. sabemos que el estrés nos puede matar We can be emotional. con las emociones. It's not that we want to be emotional. No es que queramos ser muy sentimentales. Because of the food we eat, Por la comida que comemos, we're depleting our vitamin Bs. la pobreza de vitaminas B, So we get irritable. nos volvemos irritables. Your son may approach you. Tal vez tu hijo se acerque contigo You may shout at him. y le grites, Go away. sácate de aquí. Mommy is too lazy. Mamá está ocupada. So there are a lot of things going on in the family. Entonces hay muchas cosas que suceden en la familia. And the family is not happy. Y la familia no es feliz. So we need to increase our stress resistance. Entonces necesitamos incrementar nuestra resistencia al estrés. And you have all range of products to help you to be happy. Y tenemos toda la variedad de productos para hacerlos feliz. Especially Morinzi. Especialmente el Morishi, It can enhance your happy hormone. que puede incrementar sus hormonas felices. But you can get your own happy hormone. Pero ustedes mismos pueden producir sus hormonas felices. Mr. Eric, you want to tell them the secret? ¿Quieren saber cuál es el secreto? Sí. ¿Ok? Entonces, a ver, todos pónganse de pie, You por can favor. have happy hormones. Van a poder tener hormonas felices. Free of charge. Totalmente gratis, ¿ok? Entonces, a ver, ¿ya todos de pie, por favor? ¿Sí? Si quieren sus hormonas felices, van a tener que hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Tienen que seguirlo al pie de la letra y hacerlo diariamente, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos lo van a hacer? Sí. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a respirar profundo y vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez van a hacerlo, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! Otra vez. ¡Ja, ja, ja! Otra vez, solitos. ¡Ja, ja, ja! Otra vez. Es así como lo tienen que hacer de manera diaria y tiene que salir natural, ¿de acuerdo? Un fuerte aplauso para ustedes. Por favor. So every one of us should
risa en casa. So when you laugh, Así cuando se ríen, your body will experience. su cuerpo solito va a ser estimulado para producir estas hormonas. But today at home, Así que hoy en casa, all of us are busy. ya muchas de la familia es obesa. When the child come back from the school, Cuando el niño regrese de la escuela, the mother will be behind the child. la mamá va a estar detrás del niño. Are you doing your homework? ¿Estás haciendo tu tarea? And everyone is stressed in the family. Todos están con estrés en la casa, Lack of laughter. con falta de When reír. there's lack of laughter, Cuando les falta la risa, there's stress. entonces hay estrés. So from now onwards, Así que de ahora en adelante, there are a few things we can do. hay pocas cosas que podemos hacer. At the dining table, Cuando estemos en la cena, when you chew your food, cuando estén comiendo su comida, 20 times. 20 veces. After the dinner, Después de la cena, ha 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 exercise. tienen que hacer su ejercicio de risa, ¿ok? And then you have a happy family. Y van a tener una familia feliz. And with the DXN products here, Y con estos productos de DXN aquí, all of us are going to reach 120 years old. todos van a alcanzar sus 120 años de We edad. are going to climb the pyramid in Mexico City. Van a poder subir las pirámides en México. So you see the range of products here, Entonces ustedes ven que toda la gama de productos que tenemos kill your cell function, va a ayudar a eliminar a las funciones celulares, tissue function. las funciones de los tejidos, las funciones de su sistema. When the body is balanced, Cuando el cuerpo está equilibrado, the natural healing ability is back. las habilidades de autosanación del cuerpo empiezan a regresar. Then slowly, Y poco a poco our health status vamos a llegar a un estatus will be keep on improving. donde vamos a estar mejorando. If your health status is 50% now, Si su estado de salud está ahorita al 50%, it's never too late to start the products. nunca es tarde para comenzar con los productos. Give yourself time. Dense tiempo. As you grow older, Conforme vayan envejeciendo, your health status keep improving. el estado de su salud va a ir mejorando. When you reach 120 years old, Cuando alcancen 120 años, that is the deal. ese es el trato. We are going to climb the Mexico City pyramid. Vamos a ir juntos a subir las pirámides en México. This is my food pyramid. Esa es mi pirámide de salud. You can enjoy your food, Ustedes pueden disfrutar de su comida, but you have a deal. pero hay un trato. You need to take DXN products. Tienen que tomar todos los productos de To give you the DXN 4 main pillars. para tener los 4 pilares principales. If you want, Si ustedes quieren, if your money, si tienen dinero, maybe you want some vitamins. tal vez quieran tomar algunas vitaminas. And so for those who are not healthy, Y para aquellos que no están saludables, maybe you take a little bit of the medication. tal vez tengan que tomar un poco de medicamentos. However, Sin embargo, to have good health and longevity, para tener buena salud y longevidad, you must have 4 of these pillars. deben de tener estos 4 pilares. What are the pillars? ¿Cuáles son los pilares? Balanced pH, pH balanceado, improve circulation, circulación mejorada, enhance immune system, mejora el sistema inmune increase oxygen. e incrementar el oxígeno. And these supplements Y estos suplementos is not necessary ya no son necesarios, because DXN has given you the complete micronutrients. porque DXN les está dando los nutrientes completos que necesitan. You will start today, Si comienzan el día de hoy, every day, todos los días, all of us, todos nosotros we can have good health and longevity, vamos a tener buena salud y longevidad, not only to climb the Mexico City pyramid, no solamente para subir las pirámides de la Ciudad de México, you are going to enjoy the wealth of DXN. sino también van a poder disfrutar de la riqueza que DXN les da. Because DXN has such a good product, Porque DXN tiene muy buenos productos a good system. y un buen sistema. Dr. Lim has paved all the steps of success for you. DXN el Dr. Lima ha hecho todos los peldaños al éxito para ustedes. As long as you want to carry on, move up the steps. Y siempre y cuando depende de que ustedes quieran subir esos peldaños. Sky is the limit. El cielo es el límite. You can earn more than me. Pueden ganar más que yo. So actually the effort is yours. Entonces, de hecho, el esfuerzo es de ustedes. Everyone who wants to move, Todos los que quieran moverse, you can be successful. pueden ser exitosos. However, Sin embargo, if for those people who don't believe, para aquellos que no quieran creer, they prefer to take other forms of supplement que prefieren tomar otros suplementos alimenticios, without the pillars. sin estos pilares, Ya no hay nada. ¿ok? No health.
No hay salud, no wealth. no hay riqueza. So this is DXN. Esto es DXN. So I gave you the important message today. Entonces les doy esto importante el día de hoy. This range of products Esta gama de productos is the foundation of our health. son los fundamentos de nuestra salud. Who can take it? ¿Quién puede tomarlo? I talked so many about health problems. Yo hablé ya mucho de problemas de salud. You may be going all out there looking for people with high blood pressure, diabetes, and cancer. Tal vez ahorita ustedes salgan y busquen a todas las personas con problemas de salud como presión alta, diabetes y cáncer. DXN products actually is a preventive science. De hecho, los productos de DXN son preventivos. Prevention is better than cure. La prevención es mejor que curar. When we talk about prevention, Cuando hablamos de prevención, we start early. empezamos Especially the unborn child. empezamos temprano, especialmente a los bebés que apenas van a nacer. When a mother is pregnant, Cuando la mamá está embarazada, same thing, she consumes a lot of toxins. pueden estar seguros que consumen muchas toxinas. Toxins in the food, Las toxinas en los alimentos, toxins in the air. toxinas en el aire, Whatever she use, the shampoo, the soap, el champú que usa, el jabón. and all these toxins going to reach the unborn child. Y todas estas toxinas van a alcanzar al bebé que no ha nacido todavía. No matter we have so many childhood cancer, No hay muchos bebés que nacen ya con cáncer. and the mother is facing a lot of radiation. Y la mamá sufre de mucha radiación. Today, Hoy en día, I see a lot of young ladies with their mobile phone in their pockets. he visto muchas mamás jóvenes que llevan su celular en las bolsas, They're working in front of the que computer. trabajan enfrente de las computadoras, When they go into the kitchen, cuando entran a la cocina. full of electrical appliances, Está llena de aparatos eléctricos. and that gives out a lot of radiation. Y esto les da mucha radiación. And some sitting in front of TV for hours. Y muchas veces están sentados durante horas en la And televisión. this radiation is going to affect the bone marrow and the DNA of the child. Y esto va a afectar a la médula espinal y al ADN del bebé. Toxins, Las toxinas, radiation, la radiación, is the cause of the childhood disease, es la causa de las enfermedades de los niños, like leukemia. como leucemia. And if the mother had poor immune system, Y si la mamá tiene un sistema inmune pobre, if she get a virus infection, si tiene una infección por virus, and the child may have a deform, maybe deform like a congenital heart, y tal vez el bebé nazca con un problema congénito, the child may be blind, tal vez nazca ciego, may be deaf. tal vez sordo. All this actually is caused by virus infection. De hecho, todo esto es causado por infecciones virales. So when the mother is pregnant, Así que cuando la mamá está you embarazada, have to make sure the mother is healthy. tienen que asegurarse que la mamá sea saludable, She's free from anemia. que esté libre de anemia. If she is anemia, Si ella tiene anemia, she will lack of oxygen, le va a faltar oxígeno and the child will be deprived of oxygen. y al bebé le va a faltar oxígeno. And if the mother is anemic, Si la mamá tiene anemia and during delivery, y durante el parto, she may bleed. tal vez tenga hemorragias. So for pregnant mothers, Entonces, para las mujeres embarazadas, we can give her the full range of products. les pueden dar toda una gran gama de productos, From LGGL to spirulina. como RGGL y espirulina. During pregnancy, Durante el embarazo, you can give her lots of spirulina pueden darle mucha espirulina, without problems. sin problemas. Because spirulina contains the micronutrients for maternal health Porque la espirulina contiene todos los micronutrientes para la and salud the maternal fetus health. y también para los fetos. And is also anti-radiation. Y también es antirradiación. So it is a good food for pregnant mothers. Entonces es un excelente alimento para las mujeres embarazadas. So before delivery, Antes del parto, when the mother is about 36 weeks gestation, cuando ya tenga alrededor de 36 semanas de gestación, you can start higher dosage. pueden empezar a dar una dosis más alta. Give more spirulina, Tomar más espirulina, 20 to 30 tablets, tal vez de 20 a 30 tabletas diarias. and GL, Y GL, maybe you can give 30 capsules. pueden darle 30 cápsulas. Because during delivery, Porque durante el parto, you have to make sure one thing. tienen que asegurarse de algo. The mother have a safe delivery Que la mamá tenga un parto seguro, without complications like bleeding. sin complicaciones como sangrados. And when you give GL, Y cuando le da GL, it can balance the platelet count. pueden balancear el conteo de plaquetas. So the mother is very unlikely to bleed during delivery. Así de esta manera la mamá va a ser menos propensa a sangrados. And we give you spirulina. Y si le dan espirulina, The mother is not anemic.
la mamá no va a estar anémica. So it's very unlikely the mother will bleed. Entonces va a ser menos propensa a que tenga hemorragias. In case there is a delay in the process of delivery, En el caso de que haya un retraso en el parto, they may not stuff the child for oxygen. tal vez no le vaya a faltar oxígeno al bebé. Because if the child is hypoxia, Porque si al bebé tiene hipoxia, it can cause mental retardation. puede causar retardo mental So after delivery, después del parto. and after delivery, the best food for mother De hecho, después del parto, el mejor alimento para la mamá is again this range of product. es nuevamente toda esta gama de productos. Mother may have an open wound Tal vez la mamá tenga una herida abierta dentro, at the placenta site. en el lado de la placenta. You need to promote the healing. Necesita promover la sanación de eso. If you do not promote the healing, Si no se promueve la sanación and correcta the mother has poor immune system, y la mamá tiene un sistema inmune if pobre, she has an infection, puede tener infecciones it can cause a lot of problems. y puede causarle muchos problemas. And of course, after delivery, Y por supuesto, después del parto, mother has to breastfeed the baby. la mamá tiene que amamantar al bebé. Give her the good range of products here. Denle todos estos productos que tenemos aquí. Lots of spirulina, Mucha espirulina, more RG and GL. más RGGL, It can enhance the production of para breast. mejorar su leche materna. And don't forget, when you breastfeed the child, Y no olviden que cuando amamantan al bebé, whatever the mother takes, cualquier cosa que la mamá coma, the toxins, las toxinas, the heavy metals, los metales pesados, it can pass from the breast milk to the child. pueden pasar a través de la leche materna hacia el bebé. So you need to remove the toxins before it goes to the child. Así que necesitan remover todas las toxinas antes de que lleguen al bebé. So continue taking the range of products after delivery. Así que sigan tomando estos productos después de dar a luz. And a lot of mothers today, after delivery, they cannot cope with the baby. Muchas veces las mamás después del parto no pueden con el bebé. And some of them, they develop postnatal blues. Y algunas veces empiezan a desarrollar estrés postparto. When you give this range of products, Cuando ustedes les dan esta gama de productos, it can prevent postnatal blues. pueden prevenirlo. And what about the babies? ¿Y qué hay de los bebés? When the baby is born, Cuando el bebé nace, of course the best milk is breast milk. por supuesto la mejor leche es la materna. But sometimes the mother is unable to breastfeed Pero algunas veces la mamá no puede producir la leche materna. and give them the formula milk. Les empiezan a dar fórmulas a los bebés. And this is the time that babies tend to have a lot of infection. Y este es el momento en que los bebés empiezan a ser propensos a muchas infecciones. Give them good range of these products. Denle una buena cantidad de este rango de productos. When baby is born, Cuando el bebé nace, after a week, después de una semana, if you still find that the child is jaundiced, y ustedes pueden encontrar que los bebés then you just open up half a capsule of EGL. pueden empezar a darle media cápsula de GL, Mix a little bit with water mezclenla poquito con agua and feed the newborn baby. y alimenten al bebé recién nacido. It can prevent neonatal jaundice. Les puede evitar que tengan retardo Because mental. we know jaundice can cause mental retardation. Porque sabemos que esto puede causarles el retardo. So when the child is older, Cuando el bebé ya es un poco más grande, make full use of this. hagan uso completo de esto. Every time you feed the baby, Todos los días alimenten al bebé. start with half capsules, Empiecen con medias cápsulas, later on one capsule. después a una cápsula. Make it a routine to feed the baby. Hagan una rutina para alimentar a su bebé. My brother, Mi hermano, he married very late. él se casó. He married at 49 years old. Se casó a los 40 años. So the baby is precious. El bebé es hermoso. So when the wife was pregnant, Cuando su mujer estaba embarazada, she was taking the whole range of products here. estaba tomando todos los productos aquí. After delivery, Después de parto, the baby has been taking GL. el bebé empezó a tomar GL. When the baby is 5 months old, Cuando el bebé tenía 5 we meses, started to put spirulina in the baby food. comenzaron a darle espirulina en el alimento del bebé. When the baby was 1 year old, Cuando el bebé tenía 1 año, you can see that child is extremely intelligent. ustedes podían ver que el bebé era extremadamente inteligente. He's a quick learner. Era un bebé que aprendía muy rápido. Whatever we taught him, Cualquier cosa que le enseñaban, difficult words, palabras difíciles, he can pronounce. podía pronunciarlas. We adore him so much. Nosotros lo adoramos mucho. He's our happiness in the family. Es la felicidad de la casa. And he's a witness of our Ganoterapia baby. Y él es un testigo de nuestra ganoterapia en los bebés.
And when the child is at play age, Y cuando los niños están en edad de jugar, and this is the time when they go to play school, es el momento cuando empiezan a ir a la escuela and even go to kindergarten. y también ir al kinder. When they are in the play school, Cuando están en edad de jugar, children will eat whatever we serve in the school. o en el kinder van a empezar a comer lo que hay en la escuela. And when their body becomes acid, Y cuando su cuerpo se vuelve ácido, do you realize se han dado cuenta when your child is healthy, que cuando el niño está saludable, when you send them to the preschool, cuando ustedes los envían al preescolar, they always catch cough and cold and come back. empiezan a tener resfriados y todos cuando regresan de la escuela. In Kuala Lumpur, En Kuala Lumpur, a lot of kindergartens, muchos de los niños que van al kinder children come back with mouth and foot disease, empiezan a llegar con enfermedades en la boca and it's a type of virus. y es por un virus. And the doctors cannot do anything. Y los doctores no pueden hacer nada. And of course, there are a few medical doctors know about me. Y por supuesto, como algunos doctores me conocen, I always tell them, yo siempre les digo, if you come across this type of children, si empiezan a tener estos problemas los niños, just give them lots of GL, nada más darle mucho GL and they can recover very fast. y se pueden recuperar muy rápido. Now, you look at this picture. Ven esta fotografía. I always like to show this picture Me encanta mostrar esta fotografía because my daughter is in here. porque mi hija está aquí. My daughter was 6 years old, En ese momento mi hija tenía 6 años. but now she's 20. Ahorita ya tiene 20. Intelligent girl in Australia. Una niña muy inteligente en Australia. Why I talk about her? ¿Por qué hablo de ella? Because when I started DXN in the year 2001, Porque cuando comencé en el 2001, she was about this age. ella estaba en esta edad. Then she went to school. Ella empezó a ir a la escuela. I started to give her RZ and GL 3 capsules a day. Comencé a darle RGGL 3 cápsulas al día. You know, in Malaysian school, Ustedes saben, en las escuelas de Malasia, they have a lot of bags in their school bag. llevan demasiados libros en sus So mochilas. every day they come back with their bag. Entonces todos los días vienen con su mochila pesada. Same in Mexico. Lo mismo aquí en México. Poor child. Pobres niños. Stress. Mucho estrés. So when my child walked into my house, Entonces cuando mi hija llegaba a la casa, she was sweating. sudaba. And when I saw her white uniform, Y cuando vi su uniforme blanco, it is this color. era ya de este color. Please stand up. ¿Se podría poner de pie, por favor? I want to show you the Nada más quiero color. mostrarles cómo se ponía, de qué color se ponía. White shirt become this color. Una playera blanca se ponía de este color. What color is this? ¿Qué color es este? Pink. Rosa. My daughter white shirt become pink, white. La playera blanca de mi hija se ponía rosa. I went to the school to investigate. Fui a la escuela para investigar. She was eating all this. Ella estaba comiendo todo esto en la Can you escuela. imagine she was eating all the color in school? ¿Se imaginan todos los colorantes que estaba comiendo en la escuela? Drinking juices with color. Tomando jugos con colorantes. I am so happy I have RG and GL for her. Estaba muy contenta de que le estaba dando RGGL a ella. Otherwise, we cannot remove all the coloring that's stuck in your De body. otra manera no pudo haber removido todos esos colorantes que había en su cuerpo. Can you imagine the child of this age? ¿Se imaginan a un niño de esta edad He started to accumulate all these toxins in their body. que empezaba a acumular todas estas toxinas en su cuerpo When they're 20 years old, cuando tienen 20 años, then when 28 years old, cuando tengan 30? will they have problems? Van a tener problemas. I had a lady, Yo tengo una señorita, beautiful lady, 28 years old, una señorita de 20 años hermosa, graduated from Australia as an accountant, graduada en Australia como contadora, happily married. felizmente casada. Then she was discovered to have breast cancer. Y ella descubrieron que ella tenía cáncer de mama. She was very sad. Ella estaba muy triste. I did not know her. Yo no lo supe. One day, because my neighbor had cancer, Un día uno de mis vecinos tuvo cáncer. when I treated her with Ganoterapy, Cuando yo lo traté a mi vecino con la ganoterapia, this lady met my neighbor. esta otra señorita conocía a mi My neighbor vecina. was about 50 years old. Mi vecina tenía como 50 años. This lady was 28 years old. La otra señorita tenía como 20 años. Both of them went through the same chemotherapy. Ambas fueron al mismo tratamiento de quimioterapia. And this 50 years old lady, Y esta señora de 50 años, because she was on Ganoterapy, como ella ya sabía de la ganoterapia, she finished all the 6 cycles of chemotherapy without problem. pudo terminar sus 6 ciclos de quimioterapia sin ningún problema. But this young lady, Pero esta jovencita, after the second cycle, después del segundo ciclo de quimioterapias, she looked pale.
Ya se veía pálida, She was weak. estaba débil. And the doctor had to stop the chemotherapy. Y el doctor tuvo que detener la quimioterapia. So she asked my neighbor, Entonces le preguntó a mi vecina, what did you take? Why are you so healthy? ¿qué te tomaste? ¿Por qué estás tan saludable? She said, I do not know how to explain. Le dijo, yo no sé cómo se llama. You please call Jane. Por favor, llama a Jane. So I went to her house. Entonces yo fui a su casa. I explained to her all about the Ganoterapia. Le expliqué todo lo acerca de la ganoterapia. And she said, Y ella dijo, but doctor said, pero los doctores dicen we cannot take anything during chemotherapy. que no podemos tomar nada durante este tratamiento. I told her, Le dije, what your professor know, lo que tu profesor sabe, I know. yo lo sé. What I know, Lo que yo sé, your professor doesn't know. esos profesores no lo saben. And finally, Y finalmente, she believed, ella creyó, she accepted my process. aceptó mis productos. And that year was in the year 2001. Eso fue en el 2001, So when she reached the 4th year, cuando ella alcanzó 4 años. she started to feel anxiety Ella empezó a sentir, because she wanted to have a child. ella sintió ansiedad porque quería But tener the un doctor hijo. put her on tamoxifen. ¿Cómo es? Tamoxifen is a hormone. Porque ella empezó a tomar una hormona. So she's afraid to become pregnant. Ella podría tener miedo de embarazarse. I gave her the confidence. Le di la confianza. You can stop your tamoxifen. Puedes detener de tomar esa hormona que te están dando. Of course, she has been taking mega doses of LDL. Por supuesto, ella empezó a tomar megadosis de RGL. She has been taking 30. Ella estaba tomando 30 y 30. So by the time she reached 4th year, Para el momento alcanzó el 4º año. I told her, Le dije, you can stop your tamoxifen puedes dejar de tomar tu hormona and go ahead with the pregnancy. y ve e intenta embarazarte. Of course, she was hesitating, Por supuesto, ella estaba dudosa. but she stopped her tamoxifen Dejó de tomar la hormona and she stopped 1 or 2 years y empezó en 1 o 2 años. and carry on with her Ganoderma megadosis. Siguiendo tomando sus megadosis de Ganoderma. Finally, she had the courage to become pregnant. Finalmente tuvo el coraje de embarazarse. She knows the Ganoderma had removed all her toxins. Ella sabía que el Ganoderma había removido todas sus toxinas. And she has a child now. Y ella tiene un hijo She's ahora. almost 3 years old. Ya casi tiene 3 años. Before I came, Antes de venir, she called me out. me llamó. She's going to have a second. Ella ya piensa tener un segundo bebé. How happy occasion is this? ¿Qué ocasión tan feliz es esta? You're blessed a family with a complete and happy family. Darles la felicidad a una felicidad más completa como familia. And that is our business. Y ese es nuestro negocio. And this group of children, Y este grupo de niños, teenagers, adolescentes, they are difficult children, you know. son niños difíciles. When you give them pocket money, Cuando les dan dinero a ustedes, they will buy what they like to eat. van a empezar a comprar lo que ellos les gusta comer. When they come home, Cuando llegan a casa, they don't even have our home cooked meal. ni siquiera quieren comer la comida que tenemos. And I have a lot of problems from this group of De children. hecho, yo tengo muchos problemas con este grupo de niños. 17 years old, De 17 años, 18 years old, 18 años, they come up with irregular period, que empiezan a llegar con problemas irregulares en sus periodos, come up with ovarian cysts, que tienen quistes ováricos and come up with the cysts in the breast. y que empiezan a tener quistes en los senos. And one of them was my aunt's daughter. Uno de estos era la prima de mi hija. When she was 18 years old, Cuando ella tenía 18 años, one day he had abdominal pain. tenía un dolor abdominal. She went to the hospital, Fue al hospital and doctor found that she had a big cyst in her ovary, y encontró que tenía un gran quiste en el ovario, strangulated, que estaba estrangulado, gangrene, que estaba gangrenado, and doctor had to remove the ovary. y el doctor tenía que remover los ovarios. And the doctor looked at another ovary, El doctor se fijó en el otro ovario it's not healthy. y tampoco estaba saludable. A lot of small spots with cysts. Había ya pequeñas señales de pequeños quistes. So I told my aunt, Entonces le dije, you have to let your daughter to start with our DXN capital tienes que decirle que empiece a tomar nuestro Ganoderma and spirulina. y la espirulina. And from then on, she's been taking without fail. Y desde entonces ha seguido tomándolo sin miedo. When she got married, Cuando se casó, she easily got pregnant. ella fácilmente pudo embarazarse. Now she had 3 kids. Ya tiene 3 hijos. And because of her problem, the doctor, every delivery, they did a cesarean section. Y de hecho en cada uno de los partos le hicieron cesárea. Every time she went for delivery, Cada vez que iba al parto, the same doctor that removed her ovary, el mismo doctor que le quitó el ovario, telling the young lady,
le dijo a la joven mujer, how come your ovary is so beautiful and healthy? ¿cómo es que tu otro ovario está tan bello y tan saludable? The second child, El segundo niño, doctor told the same thing, your ovary is beautiful and healthy. el mismo doctor le dijo, tu ovario está hermoso y muy saludable. And the third one, Y cuando llegó el tercero, the doctor said the same thing, is very amazed, is impossible. el doctor estaba muy asombrado y le decía lo mismo. Finally, Finalmente, she told the doctor, ella le dijo al doctor, I've been taking Ganoterapia for so many years. he estado tomando Ganoterapia por muchos años ya. Can you imagine this Ganoterapia has reversed the ovarian function? ¿Se pueden imaginar cómo es que el Ganoderma pudo revertir las funciones del ovario? No ovarian cysts, Sin tener ningún quiste ovárico. and she's fertile. Ella ya es adulto. Can you imagine if she did not take Ganoterapia? ¿Se imagina lo que hubiera sido de ella si no hubiera tomado el Ganoderma? She may lose the other ovary. Ella hubiera perdido fácilmente su otro So ovario. this is the message I try to get across to Ese es you. el mensaje que quiero que les llegue a ustedes. This range of products, Esta gama de productos it can normalize puede normalizar our cells function, nuestras funciones celulares, our organ function. nuestras funciones ováricas. So that's why there are a lot of doctors we do not understand. Eso es lo que muchos doctores no logran entender. That when they have cyst, Ven un quiste they remove it. y quieren removerlo. And poor us, our organ is incomplete. Y entonces ya nuestros órganos empiezan a estar incompletos And give us more problems. y nos dan más problemas. And look at the university students today. Y vean, por ejemplo, los estudiantes universitarios They are under a lot of stress. pasan por mucho estrés. I remember when my son is 29 now. Yo recuerdo cuando mi hijo ahora So tiene 29 12 years años, ago when he is in college hace 12 años cuando él estaba en la preparatoria, and in the university, en la universidad, he knew one thing very well. él sabía una cosa muy bien. You want to study well, Quería estudiar bien, you want to have good memory, que quería tener buenas notas, you must take lots of things. debería de tomar muchísimo So que every time when he was having the exam, cada vez que él tenía un examen, all my GL disappeared from my shelves. todo mi GL que tenía desaparecía de mi He alacena. took it to the university. Él se lo llevaba a la universidad, Well, I don't mind. pero a mí no me importaba. He did well in his university. Por supuesto que se dejaba que se la So llevara. he graduated, become an engineer. Entonces él se graduó y logró ser un ingeniero. I spent so much money to educate him to become engineer. Gasté muchísimo dinero para que él se convirtiera en un ingeniero. But for your information, today he's not engineer. Pero para su información, ahora él ya no es un ingeniero. He's one of the Ganotherapists. Él ya es un ganoterapista. I'll tell you why. Les digo por qué más adelante. So for working adults, Para los adultos que trabajan, it's more important to take this range of products. es más importante para que tomen todos estos productos. I'm happy to see a few young guys over there. Me da mucho gusto ver a algunos jóvenes por Let's allá. bring more young people here. Por favor, hay que traer más jóvenes aquí. You will bless a lot of people to good health and Van a poder wealth. bendecir a más gente con buena salud. Because young adults today, Porque los adultos jóvenes de ahora, they do not know the meaning of health. ellos no saben cuál es el significado de lo They de think salud. I'm healthy. Ellos piensan que son saludables. Why should I take this range of products? ¿Por qué debería de tomarme estos productos? But you look at the young adults today, Pero vean los adultos jóvenes de ahora. they're stressful with their work. Están teniendo estrés por el trabajo. They want to earn a lot of money. Quieren ganar mucho dinero. Because they want to marry a beautiful wife. Porque quieren tener una mujer hermosa. They want to provide the family with good house and car. Porque quieren proveer a su familia con una buena casa y un buen carro. For your information, Para su información. a lot of all these young adults come to me Muchos de estos adultos jóvenes vienen conmigo at the age of 30, a la edad de 30, had a stroke, con una embolia, at the age of 35, a los 45, with brain tumor, con un tumor cerebral, at the age of 45, a los 45, donor cancer. con ya cáncer. There are so many examples people get sick at this age. Hay muchísimos ejemplos de la gente que a esa edad se enferma. And someone has cancer in the family. Y hay alguno que por lo menos tenga un familiar con cáncer. The whole family is depressed. Y por supuesto toda la familia se deprime. They cry together. Lloran juntos. Parents cry. Los padres lloran. The wife cry. La esposa llora. The children cry. Los hijos lloran. And children come to me. Y los hijos vienen conmigo. Can you save my daddy? Y me dicen, ¿puedes salvar a mi papá? It is a very sad question. Es una pregunta muy triste. So we need to do prevention. Entonces tenemos que prevenir. And of course, Y por supuesto, the more elderly people. la gente más adulta, At 45 years old to 55 years old, de 45 a 55 años, and a lot of women, they are either they reach premenopause or menopause.
Muchos de las mujeres que alcanzan la premenopausia o están en la menopausia. And of course, if they're menopause without estrogen. Y por supuesto empiezan a desarrollar problemas. And that's one of the reasons why they have osteoporosis. Y empiezan a tener problemas como osteoporosis. And it's one of the reasons why they are more prone to blood vessels disease. Y es por eso que a esa edad están más propensas a tener problemas relacionados con los vasos sanguíneos. So they need this range of products. Entonces necesitan este gama de productos. And the elderly people, Y la gente ya mayor, elderly people, most of them, they are already either in pre-disease muchos de ellos a esa edad ya están en una preenfermedad or disease stage. o ya en una etapa de enfermedad. And this range of products will help them to improve their health status. Y esta gama de productos nos va a ayudar a mejorar su salud, Especially the spirulina. especialmente la espirulina, They have poor denture. porque ellos ya tienen una dentadura pobre, They cannot get nutrients. ya no pueden obtener nutrientes. So you give them lots of spirulina. Así que denle mucha espirulina. And of course, the good things about DXN products. Y por supuesto también lo bueno de estos productos de DXN. For the healthy one, Para los saludables, you're able to maintain good health. van a poder mantener una buena salud. Has anyone, including the doctors, teach you how to maintain good health? ¿Alguno de los doctores les ha enseñado a ustedes a mantener una buena salud? No. Even they teach you, Inclusive les enseñan. it's not effective. Aunque inclusive aunque les enseñaran, no sería efectivo. But DXN products, Pero los productos de DXN you just believe in it. únicamente tienen que creer en ellos. As long as you want to consume it, Siempre y cuando ustedes quieran consumirlos, you will be healthy. van a ser saludables. And for the sick people, Y para la gente enferma, if they believe in the products, si ellos creen en los productos, even they take small dosage, inclusive aunque tomen pequeñas dosis, eventually eventualmente they'll gain back their health status. van a mejorar en otras capas. And that is my happiness. Y esa es mi felicidad. I want you to share the same happiness too. Y quiero que compartan la misma felicidad también. Because all of us, Porque todos nosotros we are health messengers. somos mensajeros de salud. We are healing angels. Somos agentes que ayudan. Let us team together Vamos a hacer un equipo juntos to serve mankind, para salvar a la humanidad, to give hope and happiness to humans. para darles esperanza y felicidad a los humanos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Do they want to have a 5 minutes break or for coffee? Or continue? Oh, this is yours. Yours. Oh, I'm happy to share with you my testimonies. Yo también quisiera compartir con ustedes unos testimonios. You look at my dog, Vean a mi perrito, my chow chow. mi Chao Chao. Actually, I adopted this dog many years ago. De hecho, yo adopté este perrito hace muchos años. When the dog came to me, Cuando este perrito llegó conmigo, he was so fat. era muy gordo. He had arthritis. Tenía artritis en sus patitas. So when his owner came to me, Cuando él llegó a mí, he gave me so many bottles of calcium me dio muchas botellitas de calcio, because the dog had arthritis. porque también tenía artritis. When he came to me, Pero cuando llegó conmigo, I threw away all the calcium. yo tiré todas esas botellitas de calcio I started to give him spirulina. y le empecé a dar espirulina. And my dog is free from arthritis. Y ya mi perrito está libre de artritis. And one day, Y un día, we were away. estábamos lejos. So my neighbor looked after my dog. Entonces mi vecino lo estuvo cuidando. Accidentally, Accidentalmente, consumed some food that is not clean. comió alguna comida que no estaba limpia. So he had diarrhea. Entonces le dio diarrea. You know when you go to doctor, it's very expensive. Ustedes saben, cuando los llevan al veterinario es muy caro. I opened up 5 capsules of GL powder mixed with the dog food, Abrí 5 cápsulas de gel y las puse en su comida. and he got well. Y de inmediato se recuperó. So the DXN products is not only for humans. Entonces los productos de DXN no son para los humanos. You can give it to animals. Pueden dárselo hasta los animales. One of my friends, Uno de mis amigos he lives in an apartment.
Vive en un departamento. One day, Un día, the poor cat dropped from upstairs downstairs. su pobre gato cayó desde arriba. Had head injury Tuvo una lesión en la cabeza, and bleeding. un sangrado. So they thought the cat would die. Pensaron que el gato se iba a morir. My friend nursed the dog and the cat Mi amigo empezó a darle al gato with GL and spirulina. gel y espirulina. And the cat recovered. Y el gatito se recuperó. You see how wonderful it is. ¿Ustedes ven qué tan maravilloso es esto? Even animals you can give it. Inclusive se lo pueden dar a los animales. And this is the lady Esta es una mujer I met in Frankfurt. que yo conocí en Frankfurt. That was last year, Eso fue el año pasado, November. cuando la conocí. After the seminar like this, Después de una plática como esta, she came forward. vino al frente. She wanted to give testimony. Quería dar su testimonio. I allowed her. Yo le permití que lo hiciera. She showed me the pictures, Me mostró estas imágenes. and that was from her cell phone. Estas eran de su celular. She is a patient with diabetes. Ella era un paciente con diabetes. And one day, Un día, she was bitten by insect. ella fue mordida por un insecto. And she has cellulitis. Y como tenía celulitis, For so many months, it never healed. por muchos tiempos nunca sanó. So when these our DXN products went to Germany, Cuando estos productos de DXN llegaron a Alemania, she started to consume a few capsules of the LGGL, empezó a consumir algunas cápsulas de RGGL, spirulina, espirulina and some morinzi. y también morishi. 3 months later, 3 meses después, this is the picture she showed. esa es la imagen que ella tomó. It healed almost 90%. Casi había sanado al 90%. When she showed me the testimony, Cuando me mostró su testimonio, I took this picture, yo tomé esta fotografía. and she is healed completely. 100%. Ella ya estaba totalmente recuperada. And that was in Germany, Y esto fue en Alemania, because the product was new in Germany. porque los productos eran nuevos en Alemania. The next picture, El siguiente, this is a lady of my son's patient. esta es una amiga de mi hijo. And this lady lives in the south of Malaysia, Ella vive near en el Singapore. sur de Malasia, cerca de Singapur. She's a diabetic lady. Ella era una mujer con diabetes. She lived with the son. Ella vivía con su hijo. When she was ill like this, Cuando estaba lesionada en esos tiempos, she couldn't walk. no podía caminar. The son cannot look after her. El hijo no podía cuidar de ella. So she came to Kuala Lumpur. Entonces ella vino a Kuala Lumpur. And the daughter Y la hija met my son. conoció a mi hijo. So my son went to the family, Entonces mi hijo fue con su familia. gave a couple of the LG and GL, Le dio unas cápsulas de RGGL, spirulina, espirulina and morinzi. y morishi. You look at this. Vean esto. 9 days later, 9 días después, the wound became very clean. ya la herida estaba muy limpia. You can see it's healing. Pueden ver que estaba empezando a sanar. And the lady was giving the description. Y la mujer daba su descripción. After taking this range of products, Después de tomar estos productos, she felt good circulation in the leg. ella empezó a sentir una buena circulación en su pierna. The circulation is like a lot of ants crawling from the legs. Ella sintió esa circulación como si tuviera un hormigueo en su pierna. This is good sign. Esto es una excelente señal, Of course, after 3 months, porque después de 3 meses, she's healed completely. ella estaba totalmente recuperada. At the same time, we were doing dressing, Al mismo tiempo estábamos haciendo las curaciones, We clean the wound with salt water limpiando la herida con agua muy limpia and sprinkle algae and GL powder on the y wound. espolvoreándole el RGGL. And now she's completely healed. Ya cuando estaba recuperada, She went back to her family in the son in the south. ella regresó con su familia en el sur de So I Malasia. cannot provide you a picture with the complete healing. Entonces ahorita no les puedo mostrar una fotografía completamente recuperada. This is my uncle. Este es mi tío. She had a stroke. Él tuvo una embolia. He was a diabetic patient. Era un paciente diabético. So after the stroke, Después de esta embolia, I gave him this range of product. le empecé a dar este gama de productos And between 3 months, he could walk. y en 3 meses empezó a caminar. So I told him, Le dije, you must do exercise. debes hacer ejercicio. So he went to do exercise. Así que él fue a hacer ejercicio. Because he can walk, Por supuesto podía caminar. he's very happy. Estaba muy contento. He's kicking his legs. Estaba pateando con sus pies. Accidentally, he hit the wood. Accidentalmente pateó un árbol. You look at his foot. Y vean lo que pasó con su pie. His foot became gangrene. Se empezó a gangrenar su pie después de And doctor tiempo. wanted to Y el doctor quería amputate. amputarlo. I told him to hold on. Le dije que esperara. I give him whole range of product Le di todos estos productos and also do the
dressing for him. Y por supuesto también hice las curaciones. I get the basin, Tomé un pequeño put some contenedor, salt, puse un poco de sal and soak it for 10 minutes. y lo puse en esa agua durante algunos minutos. And dry it with a clean towel. Se limpió bien con una toalla limpia And besides eating, y además de eso, I open up 1 LZ and 1 GL powder every day abría una cápsula de RGGL todos los días and put on the wound. y se lo ponía directamente en su herida. Within 3 months, En 3 meses it healed. se mejoró. We saved his foot. Salvamos su pie. This is my friend's son. Este es el amigo de mi hijo. I knew him when he was 5 years old. Yo lo conocí cuando él tenía 5 años. He's an obese child. Era un niño obeso. Every time I look at him, Cada vez que yo lo veía de pequeño, I went to hug him. me encantaba I abrazarlo. think you're so cute. Yo le decía, te ves tan lindo. When he is 17 years old, Cuando él alcanzó sus 17 años, I did not hug him anymore ya no lo abrazaba, because he's not cute. porque no se veía He's lindo. obesity. Era obeso. So one day, Entonces un día, he had lung infection. tuvo una infección en el pulmón. Fue al hospital And doctor noticed that he had diabetes. y el doctor detectó que tenía diabetes. So doctor wanted to put him on insulin. Entonces el doctor le quería dar insulina. The mother refused La mamá se rehusó, because the mother knows very well. porque la mamá sabía muy bien If the child is on insulin, que si su hijo tomaba insulina, he will be on insulin for life iba a tomar insulina de por vida, because the pancreas may not be able to produce insulin. porque ya el páncreas no iba a querer crear su propia insulina. So the mother took the child home. Entonces la mamá llevó al hijo a su casa, She controlled his diet. controló su dieta, Most of the vegetables is being boiled, no fried food, ya la mayoría de los vegetales eran hervidos, ya no le daba comida frita, and he was eating a lot of whole grain food, no white rice, no comía otros tipos de granos, ya no comía arroz blanco, and asked him to exercise and play badminton. y le pidió que se ejercitara más. And my part, I gave him the whole range of DXN products. Y por mi parte yo le di todos los productos de DXN. Within 8 months, En tan solo 18 meses, from 93 kilo, de 93 kilos, his weight came down to 63 kilos. bajó hasta 63 kilos. Don't you think he's young and handsome today? ¿No creen que ahora ya se ve más joven y guapo? Now we can hug him. Ahora ya sí me gusta abrazarlo. Young and handsome. Por supuesto, joven y guapo. But the mother is not happy for too long. Pero la mamá no pudo estar feliz por mucho tiempo. She brought her daughter Llevó a su hija with this problem, con este problema, with a tongue ulcer. con una úlcera en la lengua. When I examined her, Cuando la examiné, she had 4 lymph nodes in her line. ya tenía inflamaciones en el cuello. And I told the mother, Le dije a la mamá, this is not good sign. esto no es una buena señal, It could be malignant. puede ser malo. So the mother sent the child for a biopsy. Entonces la mamá llevó a la clínica a un examen And it's confirmed. y fue confirmado después And of course, the medical doctor wants to do a surgery on it before chemotherapy. que era cáncer, y después quería hacerle una cirugía al doctor o una You know how the quimioterapia. doctor is going to do the surgery? ¿Y saben cómo quería hacer el doctor esa cirugía? Cut the tongue into half. Cortar la lengua a la mitad Then you do plastic surgery. y hacer una cirugía plástica. I want you to try to talk without moving the tongue. Yo quiero que se imaginen ustedes que traten de hablar sin mover su lengua. Can you do that? ¿Pueden hacerlo? I will talk without the tongue. ¿Creen que pueden hablar sin la lengua? You can't. No pueden. So the mother refused the surgery. Entonces la mamá se rehusó de hacer la cirugía. And of course, the oncologist refused to do chemo without the surgery. Y por because they supuesto don't los know oncólogos se rehusaron a hacer la quimioterapia sin la cirugía. So I gave her the whole range of products again. Entonces nuevamente le di todos los productos a ella. Mega dosis. La mega dosis. Mega dosis. Mega dosis. Because she's a young girl Porque ella era una jovencita and the lymph node is here. y tenía aquí algunas inflamaciones. So her organs okay. El resto de sus órganos estaban bien. She should be able to tolerate this. Ella pudo tolerar esto. I opened 30 GL, 30 RG, Abrí 30 cápsulas de RG y 30 de GL. mixed with 30 of the Morinzi, Lo mezclé con 30 mililitros de Morichi, 30 Morinzi, 30 mililitros de Morinside. put in the cup, Lo puse en una taza, add some water, agregué un poco de agua mix into a paste. y lo mezclé para que formara una pasta. She sucked it. Ella le chupó esa So pasta. she spooned and sucked it. Tomaba una cuchara y la chupaba. Morning, 1 sack, Esto en la mañana ya lo preparaba una vez evening, 1 sack. y en la noche lo volvía a preparar. And in between,
Y entre estos dos periodos, she chewed her spirulina. masticaba la espirulina. Every time she chewed, she put 5 tablets Cada vez que ella lo hacía con 5 tabletas. and chew. Lo masticaba y lo The masticaba. nutrients goes to the cancer. Los nutrientes entraban directamente a las células de la lengua. Why I ask you to chew? ¿Por qué le pedí que lo masticara? Because the nutrients contact directly on the tongue. Porque de esa manera los nutrientes se hacían contacto directamente con la lengua. The healing effect is better. Y de repente el efecto para recuperarse era mejor. One day she chewed 40 tablets. Un día ella masticaba hasta 30 tabletas. You look at the results. Y vean los resultados. 4 months later, 4 meses después, without surgery, sin cirugía, without chemo. sin quimioterapia. And this is the happiness I get throughout my Ganoterapia. Y esta es la felicidad que yo obtengo de toda mi Ganoterapia. We give happiness to the family. Le damos felicidad a la familia. This is another case. Este es otro de los casos. Actually, he is a cancer patient. De hecho, él es un paciente de cáncer. Due to poor immune system, Debido a un sistema inmune pobre, he had fungus in his mouth. desarrolló hongos en la lengua. Doctor gave him a lot of antibiotics. El doctor le dio muchos antibióticos. Cannot heal him. No pudo recuperarse. Again, I give mega dosage for GL. Nuevamente le di la megadosis de GL. 60 capsules. 60 cápsulas Open up in a bowl. abiertas en un tazón. Add some morinzi. Agregué un poco de morinchi, Add some water. un poquito de agua. And throughout the day, Y durante el día, you just suck it. que chupara esa mezcla. You look at this. Y vean esto, After 3 weeks, después de 3 semanas, it's completely free from fungus. completamente libre de hongos. This is a man with hepatitis B in the liver. Esta es una persona con hepatitis B en su hígado. And we know very well when someone has hepatitis B in the liver, Y sabemos que cuando una persona tiene hepatitis B en su hígado, he is at high risk of liver cancer. y está muy propenso a tener cáncer en el hígado. So he had liver problem. Entonces empezó a tener problemas en el hígado. So actually his alpha-fetoprotein, Sus fitonutrientes alfa. the first result he gave me was 800. El primer resultado que tuvo fue un conteo de 800. And doctor said there was no hope. Y el doctor dijo que no había esperanza. So when he came to me, Cuando vino conmigo, I gave him mega dosage. le di la megadosis. 30 Rg, 30 GL 30 Rgs, 30 Gs, in a powder form, en forma de polvo, or 500 ml water, en 500 mililitros de agua, 30 morinzi, 30 mililitros de morinchi, 30 morinzi. 30 de morinzine. Shake them. Que lo moviera bien. So he just drinks that mixture throughout the day. Él tomaba esta mezcla durante el día. After 2 months, Después de 2 meses, the alpha-fetoprotein come back to normal. las proteínas I altas have so many more testimonies about liver problems. llegaron a su normalidad. Hepatitis B Tengo muchos testimonios de hepatitis B or hepatitis C o hepatitis C with ascites. con gran inflamación. You just give a whole range of products. Únicamente le di toda la gama de productos. It's a good nutrients to heal the liver. Son grandes nutrientes para aliviar el hígado. I have one more case. Tengo un caso más. I did not put his picture. No puse su fotografía. He's a pancreatic cancer man. Es un problema, un hombre con cáncer en el páncreas. When I saw him, Cuando lo vi, his stomach was like this. su estómago era así de este tamaño. So actually he's not due to cancer De hecho, esto no era debido al cáncer, because he is a hepatitis B carrier. porque también tenía hepatitis B. After the surgery at his pancreas, Después de la cirugía en su páncreas, because of the stress, por todo el estrés, his liver failed. su hígado falló He has ascites. y empezó a tener un quiste muy grande. Doctor gave up hope on him. El doctor tuvo poca esperanza en él. His mother, Su mamá, his brother, su hermano and the son y el hijo heard about me. me sabían de mí. They came to my house. Vinieron a mi casa. I told them, Les dije, let's try to save his life. vamos a tratar de salvar su vida. I gave him 1 bottle of GL powder, which is 2 bottles of Le di un botecito de GL, que es equivalente a dos botes de cápsulas de GL que ustedes tienen. Open up the capsules, Abrí todas las cápsulas, put in a bowl, lo puse en un tazón put 30 ml enzyme, con 30 mililitros de morinzine, and some water. un poquito de agua. Because he was so weak,
Porque él estaba muy débil. He couldn't eat. No podía comer. So we had to feed him slowly. Así que teníamos que alimentarlo poco a poco. The wife was very patient. La esposa fue muy paciente. With a bowl of GL powder, Con este tazón de polvo de GL, she took many hours, spoon by spoon, to feed le us. tomó varias horas darle de comer cucharada tras cucharada. But this gentleman, 3 days, Pero caballero en 3 días his swelling all came down. ya empezó, su inflamación empezó a This is bajar. the miracle result I got 3 days. Este es un milagroso resultado que yo obtuve en tan solo 3 días. But what about the pancreatic cancer? Pero ¿qué hay del cáncer del páncreas? Because of his liver problem, Por su causa de su problema en el hígado, doctor could not do chemo. el doctor no podía hacer quimioterapia. So keep on postponing. Él seguía posponiéndolo. So because of the liver, Por causa del hígado. I am giving him a lot of micronutrients. Yo le estaba dando muchos micronutrientes. So this one dragged on for 1 whole year. Entonces esto duró durante todo un año. What happened to the cancer? ¿Qué pasó con el cáncer? Doctor do a scan. El doctor lo escaneó. No cancer. Ya no había señal de So cáncer. we are hitting the liver. Entonces ayudamos al hígado. And the cancer is also gone. Y también el cáncer desapareció. Because we are reversing the whole body environment. Porque se está revirtiendo todo el ambiente The del cuerpo. system is the one that eliminated. Su sistema fue quien lo eliminó. This is another one of my patients. Este es otro de mis pacientes. She's a young lady. Es una jovencita. She came to me Vino conmigo in the year 2011, en el 2011, October. en octubre de 2011. Actually, she had cancer in May De hecho, ya le dio cáncer en mayo 2011. del 2011. The doctor removed her ovary El doctor removió sus ovarios because the ovary has cancer. porque tenía cáncer en el ovario. But the doctor removed the whole uterus and ovary together. De hecho, el doctor removió todo el útero y los ovarios. She had chemotherapy, Pasó por quimioterapia radiotherapy. y radioterapia. 5 months later, 5 meses después, you look at this, vean esto, recovery. volvió a recaer. And she had a tumor not only here in the No, pelvic region, no tenía el tumor no solamente aquí en la área afectada, it came up here, sino también llegó más arriba, which can be quite dangerous. lo cual es muy peligroso. So she was very depressed. Estaba muy deprimida. Her mother was very. La mamá también estaba preocupada. So when the mother came to me, Cuando la mamá vino conmigo, I told her to try this way. le dije que probara esos productos. I gave her 1 bottle of GL powder Le- 3 times a day. Yo le daba un bote de polvo de gel 3 veces al día. That means it's 60 capsules of GL powder times 3. Eso significa que son 60 cápsulas de gel multiplicado por 3. She's taking 180 capsules. Estaba tomando 180 tabletas de She gel. just mixed the powder Únicamente mezclaba el polvo in 500 ml of water. en 500 mililitros de agua, She put some enzyme, ponía un poco de enzimas put some moringa, de Moringa y de and she Monichi, shake it. lo agitaba She take it 3 times a day. y lo tomaba durante 3 veces al día. Every time she takes 60 capsules. Cada día se tomaba 60 You look at, and of course she also takes spirulina, y por supuesto también le daba espirulina. 40 tablets a day. 40 tabletas diarias. You look at the result. Vean los resultados. January, En enero and she went for the scan. fue a revisarse nuevamente. No lymph nodes, Ya no había no tumor. tumor. This is the power of our products. Ese es el poder de nuestros productos. We are giving hope and happiness to the family. Le estamos dando esperanza y felicidad a las familias. This is a guy with leukemia. Ese es el hombre con leucemia. He is my son's friend. Es el amigo de mi hijo. You look at him, he's very, a lot of muscle. Véanlo, está muy musculoso. He's a gym trainer. Él es un entrenador de gimnasio. My son went to him for training. Mi hijo fue con él para que lo entrenara. That's why I told you my son, actually he was engineer. Es por eso que yo les decía que mi hijo de hecho es un ingeniero. Why he became a Ganoterapist? ¿Por qué se convirtió en ganoterapista? Because of him. ¿Por qué? Because when he had leukemia, Porque cuando él tenía leucemia, doctors said there's no hope. los doctores dijeron que no había esperanza. Every month he has to go to the hospital for blood transfusion. Cada vez tenía que ir al doctor para que le hicieran transfusiones. And he refused all the treatment. Y él se rehusó de hacer todo el tratamiento. My son cared for him very much. Mi hijo se preocupaba mucho por él. Told him about our product. Le habló acerca de nuestros productos. My son came and consulted me.
Mi hijo vino y me consultó. How much should he consume the GL powder? ¿Cuánto podía tomar el de polvo de GL? I told my son Yo le dije a mi hijo, he should have 3 bottles of GL powder, 30 grams times 3, debe de tomar por lo menos 3 frascos de polvo de GL de 30 gramos, which means 180 capsules lo of que GL. significa que son 180 cápsulas de But he GL. didn't believe it. Él no quería creer, He refused to take. se rehusó a tomarlo. My son loved him very much. Mi hijo lo quería muchísimo. So my son challenged him. Entonces mi hijo lo retó. I give you free. Te lo voy a regalar. If you take 3 months, Si lo tomas 3 meses there's no result, y no hay resultados, then you can throw away my products. puedes tirar mis productos. So he was taking only 10 grams. Él únicamente decidió tomar 10 gramos, 10 grams is about 20 capsules. que son alrededor de 20 cápsulas. And every month he's taking, every day he's taking Y 20. cada día tomaba 20 cápsulas. After 3 months, Después de 3 he meses, went to check his blood. fue a checar su sangre nuevamente. His blood result was normal. Sus resultados de sangre eran normales. And the doctor was curious. El doctor tuvo curiosidad. What did you take? Preguntó, ¿qué tomaste? Oh, he said, I'm taking some mushrooms. Él le dijo, estoy tomando algo de hongos. However, the doctor does not have the wisdom. Sin embargo, el doctor no tuvo la sabiduría. He just said, oh, since it's good, you carry on. Le dijo simplemente, pues, como te hizo bien, sigue He did tomándolo. not bother to find out what is so good Él no about tuvo la it. curiosidad de averiguar por qué fueron tan buenos los productos para él. No wonder today medical treatment Ahora los tratamientos médicos, lo que pasa, reached the bottom. llegan hasta pisar fondo. Because of the miracle result on this guy, Por los resultados médicos de este hombre, my son started to study Ganoterapia. mi hijo empezó a estudiar la ganoterapia. So my son is also now Entonces, mi hijo también es a very good ganoterapist, un excelente ganoterapista. and he still further his study in integrated health and nutrition in master. Y él ya empezó a estudiar nutrición integral para la salud. Our whole family, Nuestra completa familia we love Ganoterapy too much. amamos la ganoterapia muchísimo. That's the only solution to Es this. la única solución. Finally, Finalmente, I already have so many people, yo ya tuve mucha gente and this person is my daddy. y una de esas personas es mi papá. So when my daddy is ill, Cuando mi papá estuvo enfermo, I was very sad. estuve muy triste. Although he was 79, you look at him. A pesar de que ella tenía 70 años, véanlo. A lot of people will give up hope because they are old age. Mucha gente no tenía esperanza porque ella era mayor, muy grande. But I'm not giving up. Pero yo no perdí la esperanza. So when one day when my father could not pass urine, Cuando uno de esos días que mi papá no pudo orinar, I took him for a test. lo llevé a que le hicieran una prueba al doctor. His PSA, which is the cancer indicator, Su PSA, que es el indicador de cáncer en el cuerpo, normal is 4. el normal es de 4, But it was 1,544. pero él tenía 1500. And doctor gave me a death sentence. Y el doctor me dio su sentencia de muerte. He said he had extensive bone metastasis. Él dijo que tenía metástasis extensa en sus huesos, They couldn't do anything que no podían hacer nada, but to remove his prostate, sino remover únicamente su próstata, remove his testes, sus testículos, and no treatment. y no había ningún tratamiento para él. And the team of doctors gave my father 3 months to live. Y únicamente el doctor le dio 3 meses a mi papá. I was sad. Yo estaba triste. I locked myself in the room. Yo me encerré en un cuarto. I cried. Lloré muchísimo. But however, Sin embargo, I have to make decision to save him. tenía que tomar una decisión para salvarlo. I used my wisdom from my experience. Utilicé mi sabiduría de mi So I experiencia. used a lot of RG and GL, Entonces empecé a utilizar mucho RGGL, mega dosis. mega dosis. My Covita El Mycovita is 30 RG, 30 GL. son 30 RGs y 30 GLs. My father is taking 2 packets. Mi papá tomaba dos sobres de esto. And I found that there's not enough oxygen. Y sabía que eso no era suficiente oxígeno. I give him GL powder 30 grams. Le di 30 gramos de GL. Of course, I give him the enzyme, Por supuesto, le di el Morinzyme, Morinzi, el Morinchi, Spirulina, espirulina, Cordyceps, Cordyceps and Rosel tablets. y tabletas de Rosel. You look at his results. Vean sus resultados. 2.5 months. 2 meses y medio después, From 1,005 de dropped to 1500 bajó a 34. And 4 months later, dropped Y to 4 6. meses después, dijo el doctor, And it continued to drop up to 4.2, which is normal. y siguió bajando hasta un conteo normal.
Doctor says my father has been 3 months. El doctor dijo que se puede recuperar en 3 meses. Today is 2013. Estamos en el 2013. He's already past 6 years. Ya pasó de estos 6 años. Look at my daddy. Vean, este es mi papá. We are celebrating our Chinese New Year in February. Esto lo celebramos el Año Nuevo Chino en febrero. This is a happy extended family. Es la gran felicidad que yo tengo. My mom, Mi mamá, she had heart case. ella tuvo un problema de corazón. Now she's almost 80. Ya tiene casi 80 años. She's healthy. Es saludable. This is my boy. Este es mi hijo. Now ganoterapist. Ahora ganoterapista. My daughter in Australia. Mi hija en Australia. She's 20 years old. Tiene 20 años. Studying nutrition. Estudiando nutrición. And you know study in Australia is expensive. Y ustedes saben, estudiar en Australia es caro. But my DXN paid her. Pero DXN lo está pagando. So this is the wonder of this. Ese es lo grandioso de esto. And look at this. Y vean esto. Ganotherapy baby. Un bebé ganoderma. Now he's 3 years old. Tiene 3 años. Baby boy. Es un niño inteligente. Talk too much. Habla mucho. So this is the jigsaw puzzles of DXN. Esto es todo gracias a DXN. DXN has not only blessed my family DXN no solamente ha bendecido a mi familia with good health, con buena salud, it also gives me good financial freedom. sino también me ha dado una libertad financiera. I just want to carry out my mission Yo solamente quiero seguir con mi misión, on and on, seguir adelante, so we help more people to become healthy. para poder ayudar a más gente a que sea saludable. There are a lot of people out there waiting for us to help. Hay muchísima gente allá afuera esperando para nosotros poder ayudarlos. Don't be stingy with your knowledge. No se queden con el conocimiento, Don't be stingy with your love. no se queden con su amor. We need to team up. Necesitamos ser un equipo. With me alone, not enough. Yo sola no es suficiente. We have to weave a net. Tenemos que empezar a construir tejer una When we red. weave a big net, Cuando tejamos una gran red, more people will be saved. más gente va a ser salvada. Let us carry this mission and fire with us. Vamos a llevar esa misión You will have a very bright future for your rest. y ustedes van a tener un gran futuro para nosotros. You want the most of it? Then the what is the contact number? Please show it. Please show them the contact number. I will show my contact number because from my previous meeting, a lot of people come after me about my email. Les voy a mostrar la manera que me pueden contactar. So I put my contact number on the screen so you can Así que para que ustedes puedan tener mi número de contacto. This is my email, Ahí está mi correo electrónico. and if you have any questions Si tienen cualquier pregunta you do not know, que no sepan, you can ask Mr. Eric to translate your mail. pueden pedirle que traduzcan su correo. I'm ever happy to help you. Yo voy a estar muy contenta de poderlas At ayudar. the same time, Y al mismo tiempo, you try to make it a point to study every day. traten de estudiar todos los días. Because when I was new, Porque cuando yo era nueva, I collect a lot of Dr. Lim's videos, and that time was cassettes. empecé a juntar muchos videos de Dr. Lim. Every day is a lesson to learn. Todos los días es un día para aprender. When I was busy, Cuando estaba ocupada, I was doing my ironing. yo cuando estaba haciendo cuando planchaba, When I was cooking, cuando cocinaba, I put on my cassettes. ponía mis cassettes, I listened to what Dr. Lim said. escuchaba lo que Dr. Lim decía. When I have queries, Cuando tenía dudas, I ask questions. preguntaba. Dr. Lim is my good mentor.
De hecho, mi mentor es Dr. Lee. The more you know, Mientras más sepas, the more confidence you have. más confianza vas a tener. So you learn it on a daily basis. Así que tienes que aprender diariamente. And you go to my blog. Y si tú entras a mi blog, I have a lot of videos in there. tengo muchos videos ahí. If you don't understand my blog, Si no entienden mi blog, you go to YouTube. vayan a YouTube. Look for Jane Young video Busquen en los videos de Jane Yao. and take the link. Y ustedes pueden encontrar los links. Ask the children to download it. Búsquenlos, descárguenlos. So most of the principles I tell here today, Muchos de los principios que digo el día de hoy aquí they are all recorded in my videos. ya están grabados en estos videos. So take your initiative. Entonces tomen la iniciativa. Every day is a learning day. Todos los días es un día para aprender. So next year, if I come back, Así que los próximos años si regreso, I will be so happy to see all the best gynoterapists in Mexico. voy a estar contenta de ver todos los grandes canoterapistas que va a haber en México. May God wish you wisdom, Entonces yo les con una gran sabiduría, good health, que tengan buena salud, riqueza and happiness. y mucha felicidad. See you at the top Nos of vemos en la cima del éxito. Thank you very much. Muchísimas gracias. Por favor, recibamos a Madame Jane Yao como un gran aplauso, por favor. Agradezcamos esta gran sabiduría, este conocimiento que nos ha dado el día de hoy. Mostremos el cariño que nos ha dado. Lo más importante, compartamos todo eso que nos está pidiendo.